Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Fernando Pastor y hoy tenemos al director ejecutivo de 4.0, una empresa de una de las industrias, de la industria de mayor crecimiento de los últimos 10 años. Me refiero al desarrollo de software. Pero no solo eso, sino que es una empresa que implementa proyectos en donde incorporan tecnología de vanguardia, como puede ser IoT, inteligencia artificial, realidad aumentada, entre otras. Nos acompaña Isaac. Bienvenido a nuestro podcast, Isaac. Hola Fernando, ¿qué tal? Feliz de estar aquí. Con tu compañía, que hace honor a su nombre, ¿no? 4.0. Entonces, hablas de tecnologías muy actuales porque trabajan con tecnologías más que actuales, es donde está alineada la tendencia, ¿no? Porque me imagino que también solucionan pues problemas con ese tipo de tecnología. Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías? ¿Podrías hablarnos un poco de ese mix de distintas tecnologías que suelen utilizar? Sí, claro. Pues mira, básicamente la empresa se llama 4.0 porque cuando esta empresa nació fue con la intención de de atender lo que es la necesidad de lo que viene a ser la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, queríamos como en la ciudad en la que estamos nosotros ubicados ahorita, pues es una ciudad industrial, hay mucha empresa de este tipo, y vimos que se iba a necesitar alguien que ayudara a otras empresas a implementar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos creído que la tecnología es una herramienta que te ayuda a lograr tu objetivo. O sea, si la gente pudiera no usar tecnología, pues la verdad es que no lo usaría, ¿no? Pero lo que pasa es que yo tengo un problema, y si quiero resolver ese problema, la tecnología es muchas veces la herramienta que te ayuda a resolverlo de la forma más eficiente, ¿no? Entonces, pues esto nos ha llevado, como bien dices, a utilizar varias tecnologías. Desde clientes que tienen cultivos y que están queriendo poder automatizarlos, pues implementar microcontroladores con sensores y poder ver eso en una aplicación web. Empresas que están queriendo visualizar o hacer un match entre lo que está construido en el mundo real contra lo que ellos tenían planeado y ver cómo van en ese porcentaje de avance. Realmente el factor común en el uso de todas estas tecnologías es que todas dependen mucho en tema de software, que es ahí pues donde nosotros somos expertos, ¿no? Y ya según el proyecto en específico, pues implementamos algún otro tipo de aditamento, como puede ser hardware, como lo puede ser realidad aumentada, como lo puede ser inteligencia artificial. Pues simplemente es un proceso muy similar a cuando estás implementando otro tipo de tecnología, simplemente pues con sus particularidades, ¿no? Entonces, por eso es lo que nos ha llevado un poquito, y la verdad es que rara vez le sacamos la vuelta a alguno de estos retos. Y tú desarrollas a medida, ¿no? de los problemas que necesitan, ¿no? Es una empresa de desarrollo a medida. ¿Qué es eso de desarrollar a medida, ¿no? Oriéntanos un poco. Ok, sí. Pues mira, todos nosotros en nuestro día a día utilizamos N cantidad de plataformas, ¿no? O sea, si estás usando Facebook, Instagram, WhatsApp, o usas alguna herramienta para algún tipo de correo, pues son aplicaciones que existen en el mercado y tú las puedes comenzar a utilizar y te sirven para muchas cosas. Nosotros, out of the box, digamos, ¿no? Listos para usar saliendo de la caja. Así es, así como yo puedo salir al mercado y puedo comprar un cereal y puedo comprar leche, pues son productos ya empaquetados, listos, que yo puedo comenzar a utilizar, ¿no? Pero hay ciertas empresas en las cuales las soluciones que hay afuera en el mercado no les son suficientes a ellos, ¿sí? Sino que lo que se hace con esas empresas es que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero implementar esto, pero tengo otras necesidades o algún otro proceso muy específico de mi empresa que pues esta otra solución no cubre, ¿no? Y pues se entiende porque son procesos de repente muy específicos. Entonces no todas las empresas operan igual. Entonces lo que nosotros hacemos ahí es donde ayudamos al cliente a evaluar. Ok, tú puedes resolver tu problema a un 80%,
con una solución que existe ya en el mercado. O, pues, si de plano ese otro 20% que te falta resolver sí es muy importante, pues es ahí donde por lo general te conviene implementar algún tipo de desarrollo de medida. Sí, entonces, lo que hacemos con los clientes es eso, ver, ok, ¿cuál es el objetivo que tienes? ¿Qué te gustaría lograr? ¿O cómo te gustaría resolver el problema que tienes dentro de tu empresa? Y ya que lo tienes, nosotros hacemos un levantado de requerimientos y definimos cuál es el alcance del proyecto, ¿no? O sea, muchas veces la analogía que le hacemos a los clientes es que, pues a lo mejor todo el mundo quisiera tener, no sé, si yo quisiera construir a lo mejor una casa para mí y la quiero construir así desde cero, pues contrato un arquitecto para que me ayude a hacer todo el render y me ayudo. Y le dices, ¿sabes qué? Quiero una casa de 3 pisos y quiero que tenga alberca y quiero que tenga salón de juegos. Y ok, va, se va notando todo eso, ¿no? Pero muchas veces también, pues de repente no es viable comenzar a construir los 3 pisos de la casa, ¿no? Entonces lo que hacemos con el cliente es definir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el alcance con el que puedes iniciar? Y si sabes que si a lo mejor yo no voy a construir los 3 pisos de completo, pues a lo mejor voy a construir el primer piso, pero lo voy a dejar preparado para que soporte los otros 2. De esa misma forma, nosotros decir, ¿sabes qué? Tienes toda la lista de funcionalidades de tu aplicación, pues podemos decir, ok, ¿cuál es la parte inicial o cuál es el core de la aplicación? Pero vamos a dejarlo así, pensando que en un futuro puedes ir agregando más módulos, ¿no? Y eso que se está construyendo, pues ahora sí que es a la medida de tus necesidades, ¿no? Y puede ser tan complejo como necesites o tan práctico como te sirva, ¿no? Entonces ahí es donde ya entramos nosotros con los clientes, que es lo que nos damos cuenta que es cuando es un buen match para trabajar con nosotros. Ahora, cuando hablamos de que hay un problema que quiero solucionar como empresa, cuando hablamos de problemas en general, es un mundo, ¿no? Es decir, problemas hay por todos lados, todos los días, a cada instante, que tienen que ir resolviendo las empresas que crecen, que están creciendo mucho en personal y no escalan, que hay un proceso muy operativo, o sea, están por todos lados. Entonces, ¿cómo podemos identificar o delimitar que algún tipo de problema puede ser resuelto con tecnología? O de repente, ustedes, por ejemplo, como 4.0, se ciñen a determinado alcance de problemas, determinado tipo de problemas. ¿Cómo saber dónde puede entrar el desarrollo de software a medida y dónde no? Sí, pues mira, nosotros, una forma o un patrón que vemos que se repite mucho con los proyectos que agarramos con los clientes es que tienden a hacer de repente actividades que hacen de forma manual o de forma muy repetitiva, ¿no? Como pueden ser captura de datos, habilidades monótonas, repetitivas, y que muchas veces son actividades que la verdad es que no aportan mucho valor a la empresa o el resultado que esa empresa genera, pero son actividades que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, si de repente pasa con una empresa que dicen, oye, tengo este problema y le invierto mucho tiempo y la verdad es que tengo a la gente bien ocupada y preferiría que esta gente esté ocupada haciendo otras cosas, pues mejor lo sistematizamos y lo automatizamos. ¿Okay? Entonces, si de repente a lo mejor en tu empresa dicen, perdemos un chorro de tiempo haciendo esta actividad, o hay mucha como doble captura de la información, eso se traduce a errores de dedo que nos afecta por acá, o tenemos que detectamos algún tipo de ineficiencia, ¿sí? Entonces, cuando se presentan este tipo de ineficiencias, es ahí donde el software puede ser una buena alianza, ¿no? Cualquier tipo de actividad que tú digas, ¿sabes qué? Estaría súper padre que una computadora pueda hacer eso y a lo mejor no hay mucho criterio humano involucrado, ¿no? Digo, ya veremos cómo esto va a ir evolucionando con todo el tema de la inteligencia artificial, pero... No, porque ahora vemos cómo reemplazan muy bien a veces hasta el criterio humano, ¿no? Sí, totalmente. Las inteligencias. Sí, y fíjate que sí que ahorita tocamos ese punto, pero yo creo que básicamente es eso, ¿no? O sea, donde detectas que hay un área de oportunidad para hacer que un proceso sea más eficiente y que sabes que estaría bien padre que yo simplemente capture algo aquí. Por ejemplo, me pasa mucho como que, yo acá tengo una handheld. Queremos que los vendedores reporten sus ventas y antes lo hacían en papel. Entonces ahora los vendedores lo hacen en una aplicación móvil y todo eso se manda a un sistema
y te hace toda la conciliación de forma automática, todo el reporteo de forma automática, la manipulación de la información, descargar el formato que tú necesitas, o que el cliente pueda acceder a cierta parte de la información solamente, que es la que le corresponde a él. Todo este tipo de actividades, la verdad es que nos ha tocado trabajar en muchos sectores y con muchas problemáticas, ¿no? Simplemente, otra vez, retomando, lo que tienen en común son procesos de repente repetitivos, muy monótonos y que te quitan mucho tiempo y la verdad no te aportan nada, ¿no? Claro. Hace poco me he topado, por ejemplo, con un problema, ¿no? Te lo cuento porque quiero entender cómo funciona desde que llega el problema hasta que se le ayuda, digamos, finalmente, ¿no? Por ejemplo, no sé si conoces esas apps de agregación bancaria tipo Play, tipo Yodlee, ¿no? Que se conectan con tu banco, te descargan los movimientos de tu extracto bancario y tú consumes su API para traértelos a tu sistema, ¿no? Estas plataformas o estos agregadores bancarios se conectan a cualquier banco de Estados Unidos, ¿no? Pero en Perú quiero conectarlo al BCP, uno de los bancos más usados en Perú, no funciona, ¿no? Y entonces ahí yo digo, wow, tengo una necesidad. Quiero que mi sistema se conecte al banco y extraiga los movimientos y no tengo un agregador existente al que me pueda conectar, ¿no? Te digo, quiero desarrollar algo, ¿no? Entonces digo, te busco a 4.0, tengo este problema. ¿Qué hacen ustedes? No puntualmente con el problema que te he escrito, tómalo como el ejemplo de cualquier problema, pero llego con un problema a ustedes. ¿Qué es lo que hacen ustedes una vez que les digo, ayúdenme? Ok. Sí, mira, pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es, primero que nada, determinar si el proyecto es viable, ¿no? O sea, el proyecto puede ser viable por varias formas. Por el tema técnico, o sea, qué tan complejo es técnicamente de hacerse. Qué tan complejo es el dinero, o sea, cuál es la inversión requerida para levantar ese proyecto. Y pues la otra es ver el tema del tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Si a lo mejor tú necesitas eso, pero necesitas para la semana que sigue, pues te voy a decir, no alcanza a salir, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, primero que nada es el tema de determinar la viabilidad del proyecto. La verdad es que yo creo que el 80% de los proyectos que nos mandan son viables. Ya de repente puede ser que a lo mejor el cliente no contaba con el presupuesto suficiente, que nosotros lo que hacemos ahora pues es diferente, o sea, decimos al cliente, ¿sabes qué? te pueden pedir el sol y la luna y luego te salen, no, mi presupuesto son $5,000, ¿no? Oye, eso no te alcanza ni para empezar, ¿no? Entonces digo, de hecho, precisamente para resolver ese tema, lo que antes hacíamos nosotros es que el cliente llegaba y nos daba toda la lista de deseos, ¿no? De lo que quería, ¿no? La lista de Santa Claus hacíamos. Y eso pues de repente terminaba en un proyecto muy grande que a lo mejor no era viable para el cliente. Entonces lo que nosotros hacemos ahora es al revés. Le decimos al cliente, ok, ¿sabes qué? Así como cuando tú vas a ir a comprar una casa o vas a ir a comprar un carro, pues tú ya traes más o menos en mente una idea de cuánto puedes costear, ¿no? Voy a estar pagando tanto. Entonces nosotros en base al presupuesto que nos define el cliente armamos la propuesta de solución. ¿Sí? Entonces, permíteme un poquito. Sí. Estamos con Isaac González, señores. Ya regresa en un momento. ¿Cómo crecer y hacer desarrollar una empresa de software? Sí. Sorry. Ahí estamos. Perdón. Entonces te decía, basado en el presupuesto del cliente es como nosotros vamos a hacer estas cosas, la propuesta de lo que se le va a ofrecer, ¿no? Porque si no, pues no va a ser viable para ninguno de los dos y pues para qué invertirle, ¿no? Ok, va, entonces ese es el número 1. Número 2, ya que tenemos una idea el presupuesto, vamos al tiempo, ¿sabes qué? ¿Para cuándo te gustaría tener esto? No tienes un tiempo definido, lo más pronto es posible, o pues lo ahorita para una fecha en específica. Y ya acomodamos el plan de desarrollo en base a esa meta siempre y cuando sea viable, ¿no? Si alguien me dice, ¿sabes que lo quiero para 3 días? Pues no alcanzamos a hacer nada, ¿no? Entonces, y ya una vez que determinamos si va a ser viable todo esto, pues se comienza con todo el proceso de análisis, ¿no? Si nos damos cuenta que el cliente ya tiene su idea muy definida, podemos dar directo a la propuesta y al desarrollo, a presentar la propuesta y un desarrollo de eso, ¿no?
Pero si nos damos cuenta que el cliente a lo mejor no trae tan definido, sabe qué es lo que le duele, pero no sabe cuál es la mejor ruta para resolverlo, hacemos como un proyecto que le llamamos etapa cero. Entonces, la etapa cero es donde le invertimos como 2 semanas de tiempo y de análisis a trabajar con el cliente, a hacer entrevistas con los empleados de ellos, y pues eso ya a fin de cuentas nos da una visión mucho más completa de qué es lo que se va a hacer, y se presenta esa propuesta después para ver si el proyecto, si el cliente quiere comenzar con la primera etapa de desarrollo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que comentabas el tema ese de los bancos, ¿no? Si tú tuvieras ese problema, yo lo primero que te diría es que pues, esas otras aplicaciones que están en Estados Unidos tiene algo que es como el Open Banking. Entonces tienen protocolos mediante los cuales las aplicaciones pueden interactuar con ellos. Eso es lo que hace que esas aplicaciones sean posibles, y principalmente las vemos en Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy en México, entonces en Perú. Yo en Perú no sé cómo sea, pero en México sí sé que en México no existe eso, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que vemos del tema de la viabilidad, ¿no? Siempre que quieres que un sistema interactúe con un sistema tercero, pues la ruta ideal es que el otro sistema de terceros o externo tenga un API. Un API significa Application Programming Interface, o interfaz de programación para aplicaciones. ¿Okay? Entonces, el API es como el protocolo que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí, ¿no? Entonces, imagínate que tienes una aplicación y está la otra aplicación externa. Imagínate que son como si fueran 2 ciudades diferentes, ¿sí? Entonces, tengo ciudad A y ciudad B. Pues el API es como el puerto de carga, ¿sí? Que permite que yo le mande un barco de la ciudad A a la ciudad B y que lo pueda recibir, y que yo es el papeleo que le tengo que enviar con ese envío de información y también de vuelta, ¿no? Entonces, si otra ciudad no tiene nunca un puerto disponible o no recibe esos tipos de información, pues vas a intentar querer comunicarte con ellos, pero pues vas a batallar mucho, ¿no? Hay otras formas y así, pero lo ideal sería eso, y hay veces que las aplicaciones de plano son muy cerradas y pues no te dejan interactuar con ellas. Entonces eso sería algo que pudiéramos descartar como viable, ¿no? ¿Sabes qué? Si yo me quisiera conectar a lo mejor con algún sistema de gobierno o de tema fiscal o algo más delicado, pues probablemente la respuesta sea un no, ¿no? Entonces ahí es donde tendríamos que evaluar esas necesidades en específico. Claro, entiendo, porque enhorabuena, me ha dado una salida, porque estoy craneando qué hago, ¿no? Yo ya lo había descartado igual, porque digo, pucha, hacer ingeniería a la inversa para meterme a la app del banco, sacar las cosas, y por ahí me bloquea el banco y se cayó toda mi inversión, o ve la manera, ¿no?, de bloquear el número de consultas, qué sé yo. Digo, pucha, no, mucho problema, ¿no? Pero mencionaste que hay una etapa cero, ¿no?, que va más o menos, o va posterior, pero muy al inicio, junto con la etapa de la viabilidad. Uh-huh. Y durante todo este proceso, por más que sea cero, o por más que sea un análisis de viabilidad, inviertes recursos, ¿no? Y tu recurso más importante, que es tu gente, me imagino, tu talento, el tiempo de consultores expertos que puedan identificar bien el problema del cliente, como dices, hacer match con qué soluciones pueden ser incorporadas. Y durante toda esta etapa que inviertes tiempo, ¿es algo que se cobra al cliente, o es algo que no se cobra? Digamos que es parte del proceso comercial y así es el estándar en México y no se cobra. ¿Cómo funciona esa parte? Fíjate que nosotros antes no lo cobrábamos. Antes no, era parte como de la inversión que nosotros absorbíamos, pero la realidad es que nos dimos cuenta que, hablando de viabilidad, eso no era viable. ¿Por qué? Porque tú sabes que a fin de cuentas, cuando estás vendiendo, pues la mayoría de las personas no te van a comprar. Entonces, lo que hacemos ahí es que también nos sirve a nosotros como un filtro para ver qué tan buen match somos con el cliente. Porque el tema de inversión en desarrollo de tecnología pues no es barato, ¿sí? O sea, es una inversión significativa a la que hay que pues destinarle esfuerzo, tiempo y dinero, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora con el cliente es que, o sea, es que si detectamos que el cliente a lo mejor tiene esta necesidad de etapa cero, te digo, a veces hay clientes que tienen ya muy masticada la idea y podemos brincarnos directo, ¿no? Pero si nos damos cuenta que no, es como que, ok, es muy similar otra vez a un proceso de construcción.
Si a lo mejor yo tengo ya un terreno y digo que aquí quiero construir la casa de mis sueños, pues yo tengo dos opciones. Puedo comenzar y puedo contratar a un albañil para que llegue y trabaje en la casa y me poniendo los bloques por aquí, por acá, y pues al final, quién sabe cómo Y te va hace a un quedar. presupuesto al vuelo, al ojo, que luego se convierte en 10, 20 veces más, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. O simplemente, a lo mejor sí sale más barato, ¿no? Pero el resultado final, pues no se va a sentir como completo o se va a sentir desconectado. Oye, porque pusiste el baño aquí en medio de la casa, aquí va la sala, ¿no? Entonces, pues es que tú me fuiste diciendo así. Entonces, el dedicarle ese tiempo o ese esfuerzo antes a hacer una planeación de lo que se va a construir hace que el resultado del proyecto sea mucho mejor. ¿Okay? Entonces, eso nos dimos cuenta también que pues a nosotros, y hablando desde la perspectiva de nosotros como negocio, pues era mejor porque nos permite filtrar a clientes. O sea, de repente hay clientes que pues no están preparados, ¿no? Para hacer un proyecto de desarrollo, o a lo mejor son de este tipo de clientes que, no sé, te van a estar como sobreexigiendo, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que es un servicio profesional y tenemos que cumplir con tus expectativas, pero también de repente hay clientes que no lo valoran. Entonces, si un cliente no está dispuesto a invertir en una etapa cero cuando él lo necesita, pues es como, bueno, pues a lo mejor no estabas preparado para trabajar en este tipo de proyectos y los encaminamos hacia otro tipo de soluciones. ¿Sabes qué? Si a lo mejor esto no te suena a ti, te recomiendo estas otras opciones que están en el mercado, utilízalas y ve cómo te va yendo y ya después en algún tiempo platicamos, ¿no? Claro, me parece genial el paralelismo que has hecho con el tema de la construcción, ¿no? Porque de hecho, yo no voy a ir a un arquitecto a decirle, mira, hazme el proyecto de viabilidad, diséñalo, estímame los materiales. Para estimar bien los materiales tiene que estar el diseño completo, ¿no? ¿Cuánto me va a costar a suma alzada? Y luego ya evalúo tu propuesta, ¿no? No, o sea, no, yo tengo que pagarle para que haga todo ese proceso, no lo va a hacer gratis, ¿no? Así es. Excelente paralelismo. O por ejemplo, a mí me gusta, yo suelo usar otro, a ver cómo te suena, el del médico, ¿no? Yo no voy a simplemente pedirle un diagnóstico, ¿no? Tengo que pasar por una consulta y la consulta me cuesta, ¿no? Usualmente cuando es un médico que vale la pena, cuesta la consulta, ¿no? Entonces tengo que pagar esa consulta, me tiene que evaluar bien, hacer exámenes, pagar esos exámenes y recién puedo tener el diagnóstico y qué tratamiento debo contratar, digamos, no debo incurrir en qué tratamiento. Entonces hay un pago inicial que en muchos casos, como decías, no necesariamente siempre, pero en muchos casos es necesario. Y me pareció curioso hacerte esta pregunta porque la idiosincrasia de México en ese aspecto me parece muy similar al del Perú, ¿no? Como tú decías, uno no acostumbra a cobrar en procesos comerciales. Entonces aquí también muchas veces cuando se le dice al cliente que hay que cobrarle esta etapa previa, como que les hace ruido, ¿no? Les hace bastante ruido. Pero ¿por qué? ¿Por qué me estás cobrando antes de ofrecerme una propuesta, ¿no? A precio cerrado, ¿no? Bueno, viendo este podcast esperemos que entiendan por qué, ¿no? Sí, totalmente. Y digo, sí entiendo que es un tema que a lo mejor no pudiera ser, no es tan popular o no se maneja tanto así, pero creo que es parte también de uno como empresa, o sea, pues yo por lo menos una mía, el de definir, ¿sabes qué? Así es como funciona, así es como yo sé que es mi proceso y yo soy experto en esto, yo soy profesional en esto. Y si quieres que esto te funcione a ti, pues lo podemos ir haciendo por acá, ¿no? Yo te voy a guiar, te voy a explicar qué onda, te voy a guiar por todo el camino, pero pues, si esto hace que a lo mejor yo en lugar de tener, 10, no sé, pudiera tener a lo mejor yo 100 clientes, pues a lo mejor no más voy a tener 10. Pues sí, pero son clientes de mejor calidad, o son personas, o son empresas que están verdaderamente listas para invertir este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces son empresas que a lo mejor entienden un poquito mejor eso, que saben que el retrabajo o los errores pueden salir mucho más caros, y a veces como que aunque digas, sabes que el proyecto es a un presupuesto fijo, pues sí, a lo mejor pudiéramos acordar eso, pero si no tuvimos un buen plan, el tiempo que se nos extiende el proyecto por no haberlo planeado bien,
pues te va a salir más caro a ti. ¿Sí? Entonces, es el cuánto te cuesta tenerlo y cuánto te cuesta no tenerlo. Entonces, nos hemos dado cuenta que desde que lo comenzamos a implementar, los clientes que lo entienden y clientes que lo agarran, pues suelen ser empresas con las que tenemos un mejor resultado. Y por el tema de la cultura, vamos trabajando con ellos, vamos viendo ellos también cómo trabajamos. O sea, es también una protección para el cliente. Si tú a lo mejor no te gustó como yo me desenvolví durante la etapa 0, pues ya ahí la cortamos y nos seguimos trabajando. Yo te doy a ti el plan listo para que se lo presentes a alguien más, pero pues si tú tuviste que a lo mejor algo de lo que yo hacía no te gustó, pues ya no te invertiste tanto en un proyecto completo, ¿no? Y no entramos en pleito. Claro, ganan por todos lados. No te cuento que yo recibí un poco de hate por un video en el que salía a decir de que yo escojo a mis clientes. Uh-huh. Claro, entiendo por qué, lo hice de una manera soberbia. Tú lo has hecho de una manera mucho más correcta, elegante, más política, pero al final lo que estamos haciendo es filtrar a los clientes, ¿no? Pero es así, ¿no? Yo creo que una empresa que no escoge a sus clientes es una empresa que no conoce su propuesta de valor, ¿no? Porque no le puedes vender a todo el mundo. Entonces tienes que definir bien a quién le vendes y justamente hay ciertos filtros que te permitan filtrar a aquellos que realmente valoren esa propuesta que tú tienes. Uh-huh. ¿Mm? Sí, totalmente, ¿no? O sea, y tú te vas dando cuenta cuáles son los clientes con los que te gusta trabajar y tú como cliente también te vas dando cuenta de cuáles son las empresas a las que te gusta consumirle, ¿sí? Todo el mundo tiene una marca favorita de tenis o una marca favorita de ropa, de comida, no sé, X o Y, ¿no? Entonces tú te vas dando cuenta que yo desde la perspectiva de consumidor, yo sé que tengo cierta marca que me gusta de electrónicos y sé que funcionan, sé que no son los más baratos, pero no me van a estar dando broncas, sé que si me batallo con la garantía, no tengo que, oye, ándale, antes que no funciona, no tengo esos problemas, ¿no? Entonces a lo mejor yo pudiera comprar algo que se haga la misma función y no va a ser tan barato. Simplemente, de repente cuando recién iniciamos, yo creo, traemos mucho la idea de que, yo uso lo mismo que hacen estos, pero lo voy a hacer más barato para ser más atractivo. Y la realidad es que eso lo único que ocasiona es que te ahorca tus márgenes, eso restringe el crecimiento de tu empresa y ocasiona una carrera hacia el fondo. Porque si a lo mejor yo, por ejemplo, quisiera competir con alguien y digamos que a mí me interesa mucho el cliente y alguien que va iniciando quiere cobrarle menos que yo, si yo realmente quiero agarrar al cliente, le digo, ¿sabes qué? Mira, te lo voy a dar más barato que él, tengo otros proyectos que me respaldan y te lo voy a dejar así para que no más para ganarme el contrato. Pues lo que puede hacer es que el otro diga, no, pues te lo bajo aún más. Y es una carrera hacia el fondo en la que nadie gana. Entonces, claro, a fin de cuentas, todo el tema de lo que es la misión, la visión y los valores de la empresa es lo que te permite definir una cultura. Y si tú te identificas con esa cultura, quiere decir que va a ser una buena empresa con la que puedas trabajar, ¿sí? Ya sea tú como colaborador, como cliente o como dueño de esa empresa, ¿no? A fin de cuentas, tú te llevas bien con cierto tipo de personas, ¿no? Yo sé que a lo mejor mis amigos comparten cierto set de ideas o mi familia comparte ciertos valores, pues yo busco eso en mí y eso a lo mejor inconscientemente o subconscientemente, mejor dicho, no te das cuenta de eso cuando lo estás buscando consumir, ¿sí? Yo prefiero ir a lugares que tienen cierto tipo de características porque eso es lo que me gusta a mí. Entonces, o en cierto momento prefieres decir, ¿sabes qué? Estoy buscando calidad más que ahorrarme el tiempo, no ahorrarme costo, perdón. Entonces, tú tienes que definir cuál es tu propuesta de valor, como bien dijiste, hacia qué segmento de cliente lo quieres orientar. Y si hay clientes que a lo mejor no están de acuerdo con esa propuesta de valor, pues bueno, está bien, es un libre mercado, cómprale a alguien más. No estoy seguro que puedes encontrar a alguien que te solucione tu problema. Simplemente yo lo soluciono bajo cierta ideología y es lo que me ha funcionado y es con lo que estoy cómodo y pues bienvenidos quienes empaten con eso, ¿no? Excelente. Y cuando uno desarrolla a medida, tengo la impresión, porque hace años que ya no hago propiamente desarrollos a medida, ¿no? En mi caso yo vendo lo que es SaaS, ¿no? O sea, caja, productos de caja. Pero tengo la impresión que cuando uno desarrolla a medida, el proceso
de negociación comercial suele ser un poco más largo, más tedioso, hay mucha revisión de cláusulas, que ya quieren cambiar esto, y puede haber más problemas a nivel contractual si uno no tiene el cuidado a veces de poner cosas en el contrato. ¿Está bien esta percepción que tengo? Y si es así de complicado, ¿cómo hacer para eficientar un poco este proceso de cerrar el contrato, digamos, de firmar el contrato? El proceso de negociación, pues mira, ahí sí que varía mucho. A mí me ha pasado con clientes que presento la propuesta y me dicen, ¿sabes qué? Sí, da un depósito, mañana inicia. Ok. Y he tenido clientes con los que me he aventado procesos de venta de 1 año o más. ¡Ah, susasasasa! Sí. Wow. Entonces, lo que me he dado cuenta es que pues tienden a ser empresas en las que son empresas muy grandes, o sea, empresas ya de miles de empleados, pues hay una burocracia y hay un comité que tiene que aprobar las compras, entonces con ellos es con los que he tardado mucho tiempo. Yo lo que trato, o las empresas con las que comenzamos a trabajar bien, son empresas que están entre 11 y 50 o 50 y 200 empleados, son empresas con las que nos hemos dado cuenta que trabajamos muy bien la forma de nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, no necesariamente es el caso, digo, también me ha tocado empresas grandes que presento el proyecto y dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a entrarle, y no batallamos con el tema del pago ni nada así, y es parte de lo que miramos de escoger clientes, ¿no? Como dijiste, te das dando cuenta de cómo es la cultura de una empresa por cómo se desempeñan, y pues una cultura que se empate a la tuya, por lo general van a trabajar mejor, ¿no? Entonces, pero para el tema de la negociación puede ser muy extenso, sí, pero la verdad es que yo lo que hago es que ya antes, digamos que el proyecto va a costar, no sé, para números fáciles, no sé, $10,000 va a costar, y va a durar, no sé, 6 meses. Entonces, esa es la propuesta del cliente, y oye, ¿sabes qué? Es que está muy caro, o tarda mucho tiempo. Entonces, le digo, ok, al fin de cuentas, una vez yo me di cuenta que para mí mi estrategia de negociación es que tenía el costo del proyecto y te incluía un margen que yo le podía bajar si el cliente quería. Y hasta ahí llegaba toda mi estrategia de negociación, y dije, no puede ser, debe de haber mejores estrategias, ¿no? Entonces me aventé un libro que hablaba de eso, y el libro decía que una buena negociación es no cuando tú le ganas a alguien, sino cuando los dos salen contentos. Entonces, simplemente tienes que evaluar cuáles son las variables que tienes tú a tu disposición. Es el tema del tiempo, es el tema del costo, es el tema de la atención al servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que a veces hago con los clientes es, ok, si el proyecto completo era de $10,000 y de 6 meses, y tú me dices, no, ¿sabes qué? Está muy caro. Ah, bueno, entonces podemos reducir el presupuesto. Entonces, aquí está la lista de tareas, y estas tareas de aquí no son esenciales, puedes vivir sin ellas, y eso nos va a bajar a lo mejor en un 10, en un 15, en un 20% el costo del proyecto. No, pero es que si las quiero, es que sí son bien importantes para mí. Bueno, pues entonces podemos a lo mejor reducirte, que no vas a tener como mejor un equipo completo desarrollado para ti, sino que vamos a incrementar el tiempo de desarrollo, y los programadores van a trabajar en varios proyectos a la vez, y pues eso me permite a mí como costearlo, ¿no? No, pero es que tampoco quiero que se tarde más el tiempo. No, bueno, pues entonces ahí sí no te puedo ayudar, ¿no? O sea, te di opciones de negociar el alcance de la funcionalidad, te di opciones para negociar el tiempo del proyecto, pues entonces tú dime cuál es tu propuesta, qué sí puedes hacer. ¿Sí? A lo mejor lo separamos en etapas, y la etapa 1 va a ser de la mitad del proyecto y mitad del tiempo, y ya de aquí a 3 meses volvemos a hablar, ¿no? Ah, bueno, entonces, pero por lo general yo trato de ya no bajar los precios, o sea, porque eso, yo estoy seguro de lo que ofrezco, estoy seguro de eso, y cuando al principio, pues sí es difícil, ¿no? Cuando vas comenzando, no tienes ese colmillo, o a lo mejor no tienes inclusive la confianza, ¿no? Decirle así al cliente, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no somos buen match para trabajar contigo, y pues ni modo. Entonces, sí involucra cierta experiencia y colmillo que vas agarrando, como dije, pero pues tienes que pensar en eso, o sea, ¿qué es lo que el cliente quiere y cuáles son las variables con las que yo puedo jugar? Por lo general son tiempos, son costos, nivel de atención al servicio, todas las opciones. Soporte, alguna ventaja extra. Soporte, ¿no? Tiempo de garantía, no sé, qué sé yo. Entonces, pienso por ahí y trata de jugarle así, no solamente pienses en bajarle el precio de las cosas.
Mira, qué extraordinario consejo, ¿no? Como bien dices, lo has leído en un libro, pero el hecho de cómo lo has sabido aplicar a tu rubro nos da un conocimiento importante, ¿no? Un excelente tip de negociación, ¿no? De negociación, no ir a precio, como tú dices, ¿no? Porque te estás autodestruyendo. Así es. Y no estás, y como tú dices, a veces al inicio pues uno no tiene confianza en su propuesta de valor, porque si estás empezando como que no la has validado, ¿no? O sea, si nadie te ha contratado todavía, eres nuevecito, como que tienes dudas, ¿no? Quizás mi propuesta de valor no ofrece tanto valor, ¿no? Ya con el tiempo, me imagino, es más fácil, ¿no? Además, cuando uno inicia, muchas veces, a mí me pasó, tiene un poco más de necesidades económicas, ¿no? Y está más presionado a veces en obtener un primer cliente, cerrar esa venta. Y lamentablemente, cuando se percibe esa necesidad que uno tiene a nivel comercial, yo creo que provocas un rechazo, ¿no? Si tú vas necesitando o pidiendo las cosas porque las necesitas, realmente proyectas proyectas rechazo, no haces que te rechacen, ¿no? Que se alejen de ti, no inspiras esa confianza, lamentablemente, ¿no? Y es más difícil al inicio, ¿no? Ahorita alguien que está empezando nos escucha, se te aseguro, y dice, oye, pero ¿cómo le dices que no a un cliente, no? Yo más bien estoy que lucho por tener clientes y ustedes los rechazan como si nada, pero es que al inicio es más difícil, ¿no? Entendemos tu posición, pero es que si no te pones duro en ese punto, va a ser más difícil todavía que salgas de ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, y cuando yo recién inicié también, pues es como que el proyecto que venga para cubrir los costos y así, pero muchas veces lo que pasa con esos proyectos al principio es que se te van de tiempo, entonces el cliente no te quiere pagar, o batallas para cobrarle, y te vas dando cuenta, híjole, pues a lo mejor sí me sacó del apuro en ese momento, en esa semana en la que entró el anticipo, pero después de ahí me metí en otro problema. Entonces, si ya no estás, si tu empresa ya no está en un momento en el que estás viviendo a lo mejor semana a semana para cubrir los gastos, pues ya tienes esa opción de decir, ¿sabes qué? Este cliente o este prospecto me va a ocasionar más problemas de lo que me va a ayudar, ¿no? Entonces, porque a fin de cuentas, lo que menos tienes como empresa, pues es tiempo, ¿sí? O sea, y como persona y como todo, ¿no? Entonces, el tiempo que tú le destines, si a lo mejor yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tengo un cliente y te va a pagar lo que tú le estás cobrando, si no te lo va a negociar ni nada, va. Y te va a tomar tanto tiempo, pero de repente hay otro cliente que te va a pagar 3 veces lo que tú estás cobrando. Y no le va a costar y no te lo va a negociar ni nada. ¿A cuál prefieres vender? Pues al que no te lo va a pagar más porque el cliente sea tonto, no, simplemente para el cliente es más valioso, ¿sí? Entonces es el pasar desde una perspectiva en la que yo estoy cobrando por costos a la que estoy cobrando por valor. O sea, ¿cuál es el valor que le voy a dar al cliente? Y si yo entiendo eso, y parte de mi estrategia como vendedor de este tipo de servicios es que yo puedo entender cuál es realmente la oportunidad para el cliente o por qué quiere invertirle en esto, pero no sé cuánto tiempo le invierten, cuánto le cuesta eso, y si yo les puedo solucionar eso. A fin de cuentas tiene que haber un retorno de inversión, y si yo me doy cuenta que ellos, el problema que les estoy resolviendo, a ellos les cuesta $100,000 y yo lo puedo hacer, ahí me cuesta solucionarlo 5,000, pues bueno, de 5 a 100,000 hay mucho margen. Entonces fácilmente se lo pudiera vender en 50. ¿Sí? Entonces, no porque, y eso no quiere decir que a lo mejor yo sea abusivo o quiere decir eso, simplemente entiendo lo que va a ser lo valioso y ese margen de los 5 a los 50 que tengo de costo me va a permitir a mí darme el espacio para atender al cliente con un nivel de clase mundial. Que eso es lo que vemos con todas las marcas de lujo, con todas las marcas en las que dicen, no, es que está muy caro. Pues sí, pero vas a la tienda, te atienden muy bien, les marcas, te contestan rápido. Es porque son empresas que el margen que tienen de ahí les permite ofrecer ese tipo de experiencias. Si yo estoy con un margen muy delgado, pues va a ser muy difícil que yo pueda marcarle a alguien para que me ayude, ¿no? O sea, si a lo mejor yo fui y compré post-its
pues buena suerte comunicando con alguien para reclamarles, ¿no? O sea, te costaron, no sé, $1. Pues, ¿qué esperabas, no? Si, contrario a que yo, no, en lugar de comprar esos, pues me compré esas tablets que me permiten escribir, que simulan el papel y me costó $300, pues esa sí le puedo marcar y, oye, ¿qué onda con esto? Y si puedo esperar otro nivel de servicio, ¿no? Ahora, gracias a 4.0, muchas empresas han automatizado sus procesos. Pero para hacernos una mejor idea de qué tipo de procesos podemos automatizar, ¿puedes darnos algunos ejemplos, ¿no? que hayas implementado? Sí, claro. Uno de mis ejemplos favoritos a contar es que acá yo estoy en Mexicali, en Baja California, ¿no? Que es una parte norte de México. Y tenemos un área que tiene valle. Entonces, nos tocó participar con una empresa, bueno, era una organización que ellos dan terapia y servicios médicos a personas que padecen de sus facultades mentales o a señoras de la tercera edad y que no consiguen trabajo. Ellos llegan y los incorporan, ¿no? Entonces, la forma en la que ellos costean este tipo de cosas, pues es que tienen un vivero y en ese vivero cultivan flores y las venden, o cultivan hongos también comestibles y los venden a restaurantes acá en Ensenada o en San Diego. Entonces, perdón, lo que pasaba con ellos es que decían, iban cada media hora y anotaban en una libreta, tenías que ponerte una cofia para el cabello, una bata, botas, guantes, y entraban cada media hora y se fijaban cómo estaba la humedad del cuarto y cómo estaba la temperatura, y ya pues echaban agua con la manguera o prendían la refrigeración o la apagaban, y eso les permitía mantener las condiciones ideales para que un hongo crezca. Entonces, lo que hicimos con ellos es que le implementamos un sistema que tenía sensores que pusimos en el cuarto y que cada 30 segundos tomaba una medición y la mandaba a un sistema que nosotros les hicimos. ¿Okay? Entonces, eso lo que les permitió es que en lugar de tener que entrar a checar, pues pueden meterse su celular y ver cómo estaba. Y si se salía de rango, el sistema les notificaba, oye, hace falta humedad o hace falta temperatura, pues veías algo, ¿no? Entonces, pues lo que pasó con esto es que como al año nos hablaron de que, oye, nos dejó de responder un sistema, puedes venir, y sí, voy. Entonces, estaban ellos bien contentos porque por primera vez en 8 años habían podido cultivar en los meses de verano, porque la gente decía, no, es que está muy caliente y no se puede, simplemente la gente pues, le daba flojera hacer todo eso, le daba calor y pues no tomaban las medidas correctas, ¿no? Entonces ese fue uno. También tenemos clientes de una financiera que la financiera tiene que reportarle a ciertas autoridades qué es lo que hace con el dinero que ellos administran. Entonces, pasaban mucho tiempo dedicándole a analizar todos los proyectos, documentos, sacar la información de su sistema y generar los formatos como se los pedían. Y para cuando acababan, ya era el mes siguiente y tenían que volver a hacerlo. Entonces, hicimos un sistema que se conectaba al sistema existente de ellos, bajaba toda la información y generaba los formatos de forma automatizada. Entonces, de pasar invirtiéndole días y días a esto, pues ahora se lo generamos en cuestión de pues, minutos, ¿no? Que era lo que el sistema tardaba en procesar la información, ¿no? Y otro que también nos acaba de pasar muy recientemente es de una empresa ganadera, que esa empresa ganadera recibía animales y los animales tienen un arete con un número, y ese número lo puedes buscar en un sistema de gobierno y te dice qué onda con su estatus. Entonces, lo que hicimos es que hicimos un sistema que cuando ellos están capturando la información del arete, antes lo anotaban a mano y después se daban cuenta que el animal no estaba bien registrado y eso les daba muchos problemas para exportación. Entonces, el sistema lo que hacen ahora es que conforme lo van capturando en una tablet, en tiempo real va y revisa en el sistema de gobierno y les da los resultados. Entonces, antes de que el mismo animal termine de ingresar, ya se dieron cuenta, oye, ¿sabes qué? Está bien, pásalo, o no, viene mal registrado, corrígelo, si no, no te lo acepto. Entonces les ahorramos un chorro de dolor de cabeza. Entonces, si te fijaste, los agricultores, la financiera y la ganadera, era una actividad monótona que tenía que hacer muchas veces y que les quitaba mucho tiempo y eso afectaba el resultado. Entonces, ahí hicimos un software que les permitió automatizar todo este proceso. Ahora, en estas automatizaciones, por ejemplo, interviene también
hardware, ¿no? O sea, tecnología física. En ese caso, ustedes también desarrollan los drivers para poder interactuar con estos dispositivos, o son dispositivos que ya traen esos drivers. ¿Ustedes consiguen los dispositivos? ¿Cómo solucionan esa parte de hardware? Ok. Sí, nosotros lo que hacemos es que ya hay muchas como soluciones en el mercado de hardware, ¿no? Que son como microcontroladores, que son como unas computadorcitas así el tamaño de quizás una baraja de cartas, ¿no? O a lo mejor hay los más chiquitos. Entonces, los Raspberry, los Arduinos, y hay muchos, ¿no? Entonces, justo estaba platicando el otro día con un cliente que quería hacer un dispensador de rollo de papel automatizado, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es, ok, otra vez, ¿cuál es la salida esperada? ¿Qué esperas que esto resuelva? Y sobre eso, pues ya diseñamos seleccionamos las herramientas que nosotros podemos armar para construírtelo, ¿no? Entonces, no desarrollamos como que el hardware así a la medida de que soldarlo y todo esto, pero sí decimos al cliente, mira, tenemos cierta noción, están estas opciones en el mercado y las podemos implementar contigo. Entonces, ¿qué te iba a decir? Pues eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, es muy similar, otra vez, volviendo a la analogía de construcción, ¿no? Es como si tú dijeras, ok, quiero contratar un carpintero para que me ponga una puerta aquí o me cambie a lo mejor la cocina. Ok, pues lo que el carpintero hace es que va y compra un taladro y ese taladro lo usa y te da a ti la cocina. Entonces nosotros, el carpintero no se pone a construir su propio taladro para después usarlo. Nosotros hacemos lo mismo. Vemos que ya hay una herramienta disponible, nomás la usamos y te la implementamos para que funcione contigo. Claro, excelente. Me encanta cómo usas las analogías para llevarlo a un plano fácil y súper entendible, ¿no? Masticado. Excelente. Sí, se entiende la idea. Dime, ¿y cómo está organizada una empresa de desarrollo de software, ¿no? A nivel de equipo, de estructura organizacional, ¿cómo se manejan, no? ¿Tiene un CTO, un COO, developer senior, junior? ¿Cómo funciona esa estructura? Ok, pues mira, ahorita la empresa pues es mía, o sea, yo soy el director y yo me encargo principalmente ahorita del aspecto, pues superviso todo, pero la parte comercial son mis actividades principales, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues yo tengo una gerente comercial, que la gerente una gerente operativa, que es la que se encarga de administrar los programadores, es como la project manager, ¿no? Entonces, con ella pues administra todos los proyectos que tenemos y hay una cantidad de desarrolladores abajo que están distribuidos en proyectos, ¿no? Entonces, pues ella se encarga de administrar tareas, de asignárselas a los programadores. Si hay algún detalle con algún recurso que necesita, pues ya me lo solicita, ¿no? Entonces, esa es la parte como operativa. Y obviamente en los developers, pues hay developers con más experiencia y otros con menos. Y tratamos de, por lo menos, cuando entra uno nuevo, vincularlo con uno que tenga más experiencia. ¿Para qué? Para que si se atora en el proyecto, pues que tenga quien preguntar. Igual todos ellos se pueden comunicar entre sí y tenemos como que nuestro chat interno, ¿no? Aparte de eso, en el área comercial, pues de hecho es el área en la que estoy como enfocándome ahorita para desarrollarla, porque ahorita muchos de los clientes que yo tengo son por mi networking, por mi red de contactos, porque he estado participo en muchas organizaciones y eso me ha permitido pues generar una cadena de contactos a lo largo de los años que después se terminan siendo mis clientes, ¿no? Pero lo que estamos involucrando ahora es que estamos involucrando a alguien de mercadotecnia y a alguien de contenido que nos ayuda a hacer ciertas tareas para generar prospectos a través de nuestras estrategias de mercadotecnia y que no dependamos solamente de mi networking, porque si yo quiero irme 3 meses de vacaciones, pues se va a acabar la empresa, ¿no? Entonces, claro, no vendes. Así es. Entonces, estamos armando ese otro motor, que es el motor comercial. El motor operativo ya está más o menos, ahí lo tenemos. Puede mejorar, sí, pero estamos en proceso de levantar el motor comercial, que va a ser el que le va a generar los prospectos al motor operativo, ¿no? O los proyectos al motor operativo. Claro. Y un developer, ¿cuál es su línea de carrera?
que si entra como practicante o como aprendiz, se convierte en junior. ¿Tienes definida como una línea de carrera en tu organización para los developers? Sí, pues digo, la verdad es que sí tratamos mucho de trabajar con practicantes, digo, no contratamos como que muchos cada semestre o cada año, pero a nosotros nos ha funcionado bien el trabajar con practicantes desde la universidad, porque sabemos que no tienen experiencia, y yo sé que lo que les enseñan en la universidad, pues no es suficiente para lo que necesito. Entonces yo sé que los tengo que capacitar. Entonces, si vienen sin experiencia, pues ojalá vinieran, no, pero pues no. Entonces, si nos damos cuenta que los vamos involucrando poco a poco en proyectos reales, así que nunca nos ha pasado que los pongamos a sacar copias o algo así, porque pues ya no tenemos Yeah. y pues ya los vamos involucrando poco a poco, les ponemos actividades o tareas que no son tan complejas, y ellos van viendo cómo es la dinámica de trabajar en esto, ¿no? Y una vez que ya... me evalúo mucho el tema de las habilidades blandas, la actitud que tiene el practicante, su puntualidad. Para mí es súper importante la puntualidad, ¿no? La forma o la comunicación que tiene, porque a fin de cuentas los programadores son los que presentan al cliente los proyectos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Pues entonces voy evaluando eso, voy viendo cómo se portaron, y pues también después evaluas también la capacidad técnica, ¿no? O sea, si de plano nos dimos cuenta que batallaba mucho en entender las ideas, pues lo siento, ¿no? Pero una vez que ya tenemos el programador y el programador se gradúa, pues le hacemos una oferta de trabajar de tiempo completo y comienza como junior, y pues poco a poco ha ido subiendo, ¿no? Así que creo que el programador que más tiempo tiene con nosotros son como 4 o 5 años, entonces que pues es casi todo el tiempo que tiene la empresa existiendo, ¿no? Entonces, pues nos ha ido bien. La verdad es que la verdad es que como somos remotos también, yo les digo, mira, yo te exijo varias cosas. Número 1, las tareas que te dio en la semana tienen que salir. 2, todos los días pon tu estatus de qué hiciste ayer, qué hiciste ahora, qué hacer ahora, y estás atorado en algo. Y 3, a la reunión, conéctate a tiempo. La reunión es a las 3, no a las 3:1, ni a las 3:2, es a las 3. O a las 10, lo mismo, no a las 10:1, no a las 10:2, a las 10. Fuera de eso, lo que haces en la semana, si quieres un permiso, cuenta con ello. Pero mientras tu chamba salga y te conectes a tiempo con el cliente, no tengo nada más que exigirte. Entonces, pues como que ha funcionado bien, como que los programadores se sienten cómodos, y pues han ido, conforme pasando el tiempo, pues han ido creciendo con nosotros, ¿no? Entonces, pues está muy interesante ver cómo ha sido todo el proceso de unos que comenzaron sin tener nada de experiencia y que ahorita pues ya son mucho más versados en eso, ¿no? Claro. Y hablaste algo de que los controlas a base de resultados, por lo que te he entendido, ¿no? Es decir, sí, cumple las tareas, estate a tiempo, ingresa a tiempo a las reuniones con internas o con el cliente. Y esto está relacionado con cómo mides al equipo, ¿no? Que justamente es una pregunta que siempre me gusta hacer a todo líder que sé que maneja desarrolladores de software, porque sé que es una pregunta que todo el que ha liderado un equipo de desarrollo de software se ha hecho en algún momento, ¿no? ¿Cómo mido a mi equipo? Entonces, por lo que te entiendo, es simplemente llegar a las metas, ¿o tienes algún otro mecanismo para medir ese resultado? Pues para mí principalmente es eso, o sea, el tema de las metas. A fin de cuentas, yo tengo experiencia en el lado técnico, yo soy ingeniero en computación, y la Project Manager también, trabaja conmigo, pues yo creo que ya por 10 años o más. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hemos ido desarrollando o hemos como ido mejorando poco a poco nuestras estimaciones, y ya ahorita las tenemos como bastante acertadas, ¿no? Ya es muy difícil que un proyecto se nos salga por completo de las manos, todavía pasa, pero pues ya es cada vez lo menos, y son los menos que los más. Entonces ya tenemos más o menos una idea del tiempo que debe de durar eso. Entonces, como yo no soy de la idea de estar atrás de la gente, de cómo vas, creo que afecta más de lo que ayuda, ¿no? Entonces, sí, para mí lo principal es, si ya tenemos una buena estimación y una buena planeación y confío en esa, pues el programador tiene que ajustarse a eso, ¿no? Entendemos que a veces que pasan cosas diferentes, a veces que tengo que entrar yo a ayudarles, o tenemos que poner a alguien más para ayudarles, pero a fin de cuentas somos un equipo. Sí, o sea, somos un equipo que estamos buscando
que se te traiga una meta. Y para nosotros la actividad principal, en la empresa le va a ir bien si los proyectos salen en tiempo. Porque si los proyectos salen en tiempo, pues le puedo cobrar a los clientes y los clientes me tienen que pagar. Y así no me cobran, pues yo tengo que hacer otras cosas, ¿no? No me pagan, tengo que hacer otras cosas. Pero esa es la actividad principal, que si funciona esa, de ahí se deriva todo lo demás. Entonces, pues esa es para mí la métrica principal, y otras cosas, pues la verdad es que fuera de temas muy subjetivos como la actitud y todo eso, pues no los evalúo tanto, pero si de plano me doy cuenta que hay un mal elemento, pues sí, tratamos de detectarlo a tiempo, pues para cortarlo. Ahí, ¿no? Se corta de raíz, ¿no? Para que no vaya a malograr a tu equipo, tu cultura, ¿no? Porque tanto que cuesta lograr, pues, que todos trabajen alineados, enfocados, con la actitud correcta, con cómo abordan los problemas, cómo se enfrentan a los retos. Puchi, si tienes un elemento que por ahí está pudriendo, te malogra todo, ¿no? Así es. Sí. Y digo, la verdad es que ha pasado muy pocas veces, ¿eh? O sea, por lo general los morros vienen con muy buena actitud y traen muchas ganas de aprender. La verdad es que han sido muy pocas veces, pero también yo creo que eso nos ha ayudado el tratar con programadores, con practicantes, porque pues no vienen con mañas o malas prácticas de otro lado, ¿no? También entendemos que los programadores no siempre se van a quedar con nosotros toda la vida, es parte del proceso, pero pues mientras hayamos trabajado bien y nos hayamos portado de forma profesional, tanto el programador como nosotros, pues adelante, la mejor de las suertes. Claro. Esa actitud con la que abordas este problema no problema, sino esta realidad de que una persona no va a estar contigo para siempre necesariamente. Hay casos en donde sí, ¿no? Conforme nuestras empresas se hagan más longevas, esperemos que gran parte del equipo se jubilen en nuestras compañías, ¿no? Pero la realidad es que muchos pues van a partir, ¿no? Sí. Y la manera en que lo abordas es parte del proceso, sí, ¿no? Entonces, ¿qué le podrías decir a aquellos que reniegan, que les molesta, que les parece injusto, ¿no? Que después de haber capacitado a su colaborador y dedicarle tiempo y recursos para desarrollarlo, se van, te dejan, te abandonan y dicen, esto no puede ser así, es injusto? ¿Qué les podrías comentar a quien piensa así? Pues yo creo que no es injusto, o sea, la verdad, pienso que, también entiendo la inconformidad, ¿no? O sea, yo también, pues no me gustaría invertirle mucho a alguien y que de un día para otro se me fuera, ¿no? Entonces, sí entiendo ese tema y es un riesgo, pero pues es un riesgo. Y si eres empresario, pues el riesgo es parte de tu día a día, ¿no? Entonces, yo creo que también la visión que se tenía antes de que yo voy a tener a alguien trabajando conmigo y va a estar toda la vida va a estar conmigo hasta que se jubile y va a hacer carrera dentro de la empresa, pues ya la realidad no es así. O sea, la realidad no es así, y menos en el sector de tecnología. Entonces, creo que el querer que las cosas sean como eran antes, pues es estarte peleando con las nubes, ¿no? Entonces no sirve de nada el que te estés quejando de eso. Y pues también, ahorita hablábamos de que uno tiene que ser atractivo o tiene que haber una propuesta de valor para los clientes, pues también tiene que haber de forma interna, ¿sí? Entonces, si la cultura de tu empresa o si la oferta o lo que tú le ofreces fuera del sueldo a los trabajadores, pues no es atractivo, pues lo natural es que ellos van a buscar en otro lado, ¿sí? Entonces, creo que sí tiene que haber una relación profesional y tienes que hablar con la gente y decirle, ¿sabes qué? Mira, si en algún momento te tienes que ir, por favor, nomás avísame como con unas 2 semanas, no me lo dejes la chamba tirada, la idea, somos un equipo, yo quiero ayudarte a ti a que crezcas y te voy a contratar, me voy a portar bien contigo de una forma profesional, te voy a tratar con el respeto que te mereces, pero también te pido lo mismo de vuelta, y si en algún momento crees que ya no es el momento, pues nomás por favor avísame para hacer una transición, ¿no? Entonces, es lo mismo que mirábamos antes, no sé, antes otras generaciones salían de la escuela o a veces ni siquiera eso, y con la primera pareja que tenían se casaban, tenían hijos y pues ya toda la vida, ¿no? Y pues ahora ya no es así. Entonces, el mundo ha cambiado y si no te cambias tú en base a eso, pues ¿qué estás haciendo vendiendo en una empresa y más vendiendo tecnología, ¿no? O sea, conforme el mercado cambia, tu oferta de valor cambia, pues también tiene que ser así de forma interna. Claro, es
imposible que se queden todos. Y es más, la mayoría va, como dices, los tiempos han cambiado, la mayoría va a irse. Va a irse porque también la persona cambia, ¿no? No quieren hacer siempre lo mismo, quieren otros retos, cambia su situación personal y buscan algo diferente. Así es. Entonces, al final yo creo que parte de nuestra labor social, sin querer de repente, es que contribuimos a elevar el estándar de la industria, ¿no? Porque ese equipo de desarrolladores que uno ha formado finalmente salen al mercado y otras empresas pueden contratar y viceversa también, ¿no? Y crea ese dinamismo, crea poco a poco el estándar se va elevando también, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Sí. Y mencionaste de que uno no está detrás del desarrollador a cada rato diciéndole cómo vas, porque me imagino que más bien es el cómo te puedo ayudar, ¿no? Que mencionaste, cómo te puedo, no sé, desbloquear este problema, qué recursos necesitas, qué te hace falta, ¿no? Pero para eso también se requiere una cultura en donde el colaborador pues siente esa confianza de decir, ¿no? Oye, tengo un problema con esto, no me sale esto otro, una confianza de preguntarle bien a su compañero, a su jefe, a alguien. ¿Cómo desarrollas o mantienes esa cultura? ¿Hay algún esfuerzo que hagas a propósito para mantener un equipo con esa buena cultura, esa buena comunicación? ¿O simplemente ha resultado así y por suerte? ¿O es que hayas hecho algo adrede para que sea así? Pues mira, yo algo que le comento a los programadores cuando recién entran conmigo es que les digo, mira, a lo mejor hay veces que te voy a pedir algo que no me vas a entender y no me vas a querer decir, ¿sabes qué? Es que no entiendo, quizás por miedo a no quedar mal, ¿no? Pero lo que yo te pediría es que si de plano si no entiendes, por favor, sí dime. ¿Por qué? Le digo. O sea, el explicarles, no el dar la orden simplemente, pues sino explicarles el por qué o darles contexto ayuda mucho, ¿no? Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo te pido algo y no me entiendes? Pues vas a tener que, primero que nada, vas a dedicar tiempo a tratar de entender lo que yo ya te pedí. 2, le vas a entender tú a lo que te viste en internet y sobre eso vas a tratar de hacer algo. Y si eso no era lo mismo, pues perdiste tiempo en la investigación, en lo que le entendiste y en el desarrollo de eso. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a afectar más el proyecto y todo eso. Entonces, o si de repente te estás atorando con algo y dices, no, sí, ya casi me sale, o sí estoy bien, no, sí lo puedo resolver, pero ya te tardaste más de lo estimado, pues te afecta más el que te quedes tú con esa carga a que nos digas, porque probablemente lo que tú hiciste ya hay otra persona que lo pudo resolver en algún momento, o podemos entrar y entre varios entrar al proyecto y resolverlo más rápido, ¿sí? Entonces, le digo, es mejor para mí y me habla mejor de ti que me digas, ¿sabes qué? No entendí, o ¿sabes qué? Estoy atorado en este proyecto, este problema, ¿me ayudas? Es mejor para mí eso a que no lo hagas. O sea, el que de repente digas, no, es que sí, me tardé 2 semanas, pero lo pude resolver. Pues sí, pero yo lo quería eso en 2 días, ¿no? O sea, ¿por qué no me dijiste antes? Entonces, tratamos de ponerle los incentivos y decirle, te lo juro que no te pasa nada, no te voy a descontar dinero, no pensar menos de ti. Todos comenzamos así y es mejor que le preguntes a tu equipo o a nosotros o a quien quieras, pero si no, pues vamos a estar remando en direcciones diferentes. Entonces, el explicarles eso y explicarles que eso no les va a afectar en su percepción o que no se van a ver mal, sino todo lo contrario, pues ha ayudado a que sea un poquito más abierta esa comunicación. Claro. Y hablaste de que principalmente como mides es pues objetivos, ¿no? Pero eso es relativamente sencillo hacer cuando tienes pues, como dices, ya estimaciones pues más claras de cuánto debe tardar una tarea, ¿no? Sabes que si tú le dejas una tarea a un developer junior, por esa complejidad debería tardarle 8 horas, ¿no? Si se lo dejas a un junior, quizás le tarde 20, ¿no?
qué sé yo, o un senior, de repente el senior no se le deja tarea, simplemente ayuda a su equipo, qué sé yo. Entonces, pero eso implica que haya un contacto cercano justamente de revisión constante de que se estén cumpliendo esos objetivos, porque si en 3 meses o en 4 meses nos damos cuenta de que no hemos estado cumpliendo esos más que objetivos, quizás esas pequeñas metas que nos hemos ido planteando, ya en 3 meses es demasiado tarde, ¿no? Ya el proyecto se cayó, ya pasó el plazo de entrega, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para esa revisión frecuente de cumplimiento de metas y objetivos, ¿no? Es decir, que se estén haciendo las tareas. ¿Lo haces tú? ¿Se lo delegas a otra persona? ¿Hay alguna metodología que tengas implementada? Sí, pues mira, nosotros utilizamos Scrum, que es una metodología de desarrollo ágil, que es la como estándar en la industria. Y pues todo va del problema grande al problema chico, ¿no? O sea, el proyecto que se va a resolver para el cliente está estimado para sacarse en 12 semanas. Entonces, cuando hacemos la estimación, la Project Manager y yo decimos, ok, el cliente pidió esto, ¿cuánto tiempo tarda? Ok, la Project Manager lo revisa, lo platica con los programadores y ok, ¿cuánto tiempo creen que tome esto y esto y esto? Pum, las 12 semanas que te dije. Bueno, entonces, esas semanas están compuestas de varias tareas. Entonces, si esas tareas nos estamos dando cuenta de que esa tarea yo la tenía para un día, para 2, para 3 y para 1 otra vez, pues se van agregando y si sumas el tiempo, pues son las 12 semanas. Entonces, si nos vamos dando cuenta que vas en la semana 3 o 4 o las 6 y todavía te quedan otras 8 semanas, pues es como que, oye, no nos va a salir en tiempo el proyecto, ¿qué hay que hacer? Y ahí es donde vemos, o sea, vamos viendo semana a semana cómo vamos avanzando. Entonces, esto pues lo va checando la Project Manager y es la que le digo, ¿sabes qué? Si ves que algo se va a salir o se va a atorar, por favor dime. Y ya sea, ahí hay varias como medidas correctivas, ¿no? Una es decirle al cliente, ¿sabes qué? Esto fue más complejo de lo que pensamos, no lo estimamos bien, entonces pues va a tardar más tiempo y pues queremos comunicártelo, ¿no? Y el cliente muchas veces como que, ok, sí está bien, o bueno, ¿cómo lo podemos corregir, no? Y ajustamos a lo mejor la complejidad de la tarea o lo hacemos de una forma diferente que le resuelve el problema, pero no es tan complejo como inicialmente era, o de plano, pues a veces entro yo y les ayudo, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué no te está funcionando esto? No, es que nunca había hecho esto por acá. Mira, y les vamos platicando un poquito más de cómo hemos resolvido, o juntamos a developers que tienen más experiencia. Oigan, vete a esta llamada y vamos a ver esto. Y entre todos lo tratamos de resolver y muchas veces se resuelve. Entonces, pero sí es un monitoreo constante de semana a semana de cómo va el proyecto sobre lo planeado contra lo construido. Entonces, así es como lo vamos revisando. Es decir, el Project Leader o la Project Leader revisa todas las semanas qué es lo que están avanzando los developers. Así es. Ok, claro. Claro, al haber ese contacto cercano, ya es fácil saber pues quién no está haciendo bien, quién está haciendo bien, qué problemas tienen, ¿no? Claro. Porque generalmente, cuando he visto este problema que a veces plantean, ¿cómo mido a los developers? Es que muchas veces descuidan el trabajo del developer, ¿no? Es decir, lo dejan haciendo sus tareas y quieren saber cómo mido. No, es que justamente la medición está en la revisión constante realmente, ¿no? Uno tiene que armar los equipos de modo de que esa revisión constante se dé, si no, no hay manera, ¿no? No hay una manera, al menos que yo haya descubierto, efectiva, ¿no? Sí. Por eso siempre pregunto, ¿cómo miden? Porque yo no encuentro otra manera, como tú bien has dicho, que no sea, o con Scrum, ¿no? O alguna variación del Scrum que requiera una constante revisión y medición de cómo se van avanzando la tarea para que rápidamente corrijas cualquier desviación, ¿no? Ok. Sí, digo, sin caer también en el micromanaging, ¿no? O sea, el preguntarle todos los días, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Lo que haces es que perjudicas más el equipo, ¿no? O sea, no se va a sentir cómodo la persona y eso puede ocasionar que o se vaya o que no haga las cosas bien por querer sentirse bajo esta presión y pues no es una cultura sostenible tampoco. Digo, sí hay un tema de expectativa y resultados y todo, pero pues también es una balanza que tienes que estar midiendo ahí
de con qué tanto lo voy a medir. Nosotros tratamos de que sea lo más cómodo posible para el developer, pero que también tengamos la información suficiente para tomar decisiones, ¿no? Entonces, pero sí, totalmente. Y la verdad es que es muy sencillo. Si tú no eres de un perfil técnico y contratas un programador, es muy sencillo que el programador pues te pueda estar echando mentiras, o sea, porque ¿qué vas a ver tú? Vas a ver una pantalla negra con numeritos y con letras y con jefes, todo eso, no le vas a entender. Entonces, no es que estoy trabajando en esto y pues a menos que sepas leer el código o hasta el proyecto, pues no hay forma, ¿sí? Entonces, es importante tener una buena relación profesional, con las expectativas claras, y tú también pagarle al developer en tiempo y forma, ¿no? O sea, porque no solamente es exigirle a él, sino que tú también como líder tienes que ser recíproco con ellos, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es lo importante, y si no tienes alguien que te ayude o sea tu aliado en eso, pues va a ser difícil, ¿no? Por eso también nosotros nos centramos con empresas que a lo mejor tienen más recursos que nosotros inclusive, pero no saben cómo administrar a programadores, y es mejor que nosotros lo administremos. Claro. Un temor que pueden tener quienes inician también o quienes están en este mundo del desarrollo, sobre todo más al inicio, yo creo que con el tiempo se dan cuenta de que quizás no es tan justificado este temor, pero un temor común es ¿qué pasa o cómo hago para que mis desarrolladores no se roben mi código, ¿no? ¿Es justificado este temor? No. ¿Qué podemos hacer en caso sea justificado para disminuir ese riesgo? No. Pues digo, entiendo el temor, ¿no? La verdad es que sí, uno de repente dices que tengo esta idea y le voy a invertir tiempo y le voy a invertir dinero, y lo voy a lograr, ¿no? Pero la realidad es que es muy difícil, o sea, por lo menos en México, cuando proteges el software, el código, pues lo registras ante el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, ¿no? Entonces, pero lo registras como obra literaria. Entonces, pues imprimes el código, se los llevas y se los das. Pero yo te puedo decir que los programadores todo el día están cambiando ese código. Entonces, pues no, la verdad es que no te sirve de mucho. Entonces, y aunque lo hicieran, va a ser muy difícil que te des cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema digital, no es como de que si a lo mejor yo tengo tu celular y me lo robo, pues puedes ver, mira, ahí está mi celular, o sea, lo puedo ver físicamente que alguien más lo tiene, ¿sí? En el código no, o sea, es una carpeta con archivos que yo puedo hacerle copiar y la puedo pegar. Y pues pudiera no darme cuenta. La verdad es que es muy fácil que te lo roben, pero también no, lo que sí no es fácil es que te dupliquen la idea. ¿Por qué? Porque otra vez, como dije al principio, la herramienta del software o el código es una herramienta, no es el objetivo. Entonces, si a lo mejor yo quiero desarrollar un software para poder ofrecerle mi servicio mejor a mis clientes, pues lo valioso es mi servicio y los clientes, no el software. El software es una herramienta que me permite hacerlo. Entonces, de lo que te lo pueden robar, lo puedes proteger, puedes meterlo a servicios de Git, que es un sistema de control de versiones. Pero es como si yo te dijera, oye, pues, de hecho me dejaron un comentario en TikTok de eso, ¿no? O sea, pues, ¿por qué no los que trabajan en Facebook se juntan todos y se hacen Facebook 2? O sea, lo valioso no es eso. Lo más valioso por lo menos no es eso. Sí es valioso, ¿no? Pero no es lo más valioso. Entonces, o es como si yo dijera, o cada cliente que me contrata tuviera miedo de que yo le fuera a tumbar la idea del negocio. Pues con mi negocio tengo para entretenerme. La verdad es que de repente está muy complicado el reto. No me voy a poner a levantar un negocio nuevo cada que me cae un proyecto. No me voy a dar abasto jamás, ¿sí? Entonces, lo mismo por los programadores. Trabajan en muchos proyectos, pues no se van a poner a hacerlo todo, ¿no? Y muchas veces el mismo perfil del programador, no le favorece tanto eso, ¿no? O sea, tendemos a ser más introvertidos o más tranquilos en eso. No nos gusta andar tanto en la parte como de la venta, ¿no? Entonces, sí entiendo el miedo, es válido, pero la realidad es que si bien lamentablemente no hay mucho que te puedan hacer, o que puedas hacer tú, pues tampoco hay mucho que ellos puedan hacer con el código. Y si alguien te iba a copiar tu idea y sabes que tengo la idea millonaria que va a valer billones de dólares, pues número uno, no eres la única persona que lo ha pensado, y número dos, si tú lo sacas al mercado, alguien lo ve y te lo copia, te lo va a copiar, o sea, no los vas a poder tener, tenga tu código o no. Y si te gana, te iba a ganar de todas maneras, o sea, tenía más recursos o lo pudo ejecutar mejor. Entonces,
lo mejor que puedes hacer es quitarte ese miedo, aventarte y ver cómo te va, o sea, porque no creo que el código vaya a ser lo que dependa o no que ese proyecto funcione. Y mencionaste también que el código cambia también, ¿no? O sea, igual hay licencias que uno puede poner, pero al final, como tú dices, quien te lo va a copiar, te lo va a copiar, ¿no? Pero no podemos tampoco pegar de dejarlo toda la suerte, ¿no? Creo que razonablemente incorporarle una licencia, si detectas algún tipo de copia, quizás hacer que tu abogado se encargue. Sí. Eso podría funcionar para que no se lo tengan fácil también, creo, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, coincido en que al final, más que... no es mucho lo que... va a pasar, ¿no? Podría pasar. Pero como dices, así no tengan tu código, si los otros lo ejecutaron mejor, igual te iban a ganar de todas maneras, ¿no? Así es. Y mencionaste esto, el código cambia, porque esa persona que se descargue tu GitHub y se lo lleve para hacer su proyecto, pues al final no va a tener él solo los recursos, el equipo, el talento que está incorporando cambios a una velocidad tan grande, ¿no? Que él no le va a poder seguir el ritmo, justamente, ¿no? Porque lo que tú tienes para ofrecer como empresa, pues, es mucho más, ¿no? Tu metodología, tu equipo, nos comentaste el tema de cómo desarrollas practicantes y los haces crecer, entonces todo ese programa de desarrollo de talento que manejas, entonces eso no se puede robar, ¿no es cierto? Correcto. Entonces hay ventajas pues que tienes extra que hacen la diferencia, ¿no? Por eso me imagino es que cualquier empleado de Facebook no se monta otro Facebook, ¿no? Sí. Y mira que ahorita que mencionas ese tema, este es otro caso en el cual el software también te puede ayudar, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que tiene un negocio, de su familia lleva ya 20 años en el negocio, y pues que de repente le da miedo contratar gente o capacitarla porque tenemos que se vayan. Dicen, es que tengo estos archivos de Excel y esos archivos de Excel tienen pues toda la metodología para calcular los resultados de los procedimientos que hacemos, ¿no? Pero pues realmente pues cualquiera se los puede robar y me los roba a los clientes. Y lo que ha pasado es que hay unos que se lo han robado y le han robado se van con el cliente, se lo venden más barato, pero después pues eso no es lo más complicado, pues. Entonces lo que pasa es que sí, el cliente lo pierde en un rato y luego el cliente vuelve con ellos, ¿sabes qué? Me fui con este vato pero me quedó mal. Entonces es un tema es muy complejo tener un negocio, o sea, son muchas habilidades, el código es una partecita. Entonces, pero lo que él pudiera hacer, por ejemplo, ¿sabes qué? En lugar de tenerlo yo en un Excel, que ese Excel me resuelve toda mi operación, pues lo tengo en un sistema. Entonces, ya a lo mejor no te vas tanto al tema del programador, sino el empleado también, que el empleado te robe tus archivos de Excel, que te resuelven muchos problemas, o que eso sí, pues un empleado va a ser sumamente difícil que te robe el código, que te robe el proyecto, ¿no? Entonces, si tienes algún tipo como de cálculos o de propiedad intelectual que llevas en archivos de Excel o en documentos o en otra cosa, pues el abstraerlo todo eso e implementarlo en un sistema, pues te va a ayudar a protegerlo mejor también. Claro, ahí está, mira, otro motivo para usar sistemas, ¿no? Así es. Disminuir riesgos de que te roben, ¿no? Y muy cierto, ¿no? Porque lo sistematizas, pues, ¿no? Excelente. Y si tienes, por ejemplo, tu lista de contactos y de clientes en un sistema, ¿no? Carterizado por vendedor, sí, es distinto a que lo tengas en un Excel y que todos los vendedores vean tu listado de todos tus clientes, ¿no? Digamos, o sea, hay también muchas oportunidades de disminuir riesgos. He puesto como ejemplo a los clientes, pero en general, en distintos procesos, sí, en ese know-how especial de tu compañía, puedes disminuir riesgos si justamente te apoyas de sistemas también. ¿No? Interesante. Correcto. Interesante. Y cuando ponemos una empresa, sobre todo cuando empezamos nosotros, digamos, ¿no? Con un equipo pequeño, mencionabas que uno hace muchas cosas, ¿no? Y justamente a veces le cuesta delegar, ¿no? En el caso que mencionabas era por temor a que le roben, pero en otros casos es a veces por desconfianza en que lo vayan a hacer bien, porque simplemente uno piensa, no tengo tiempo para estar enseñándole a otros,
¿Cómo tú te enfrentaste a este problema de tener que delegar? ¿Fue fácil? ¿Tuviste que leer más libros para ver cómo aprender sobre esto? ¿Cómo te enfrentaste o lidiaste con el tener que delegar las actividades? Pues mira, cuando yo comencé, pues así que comencé yo solo, básicamente, y lo que me di cuenta es que pues yo hacía todo, ¿no? O sea, yo programaba, yo me administraba y yo vendía. Entonces, pues, ¿qué fue pasando? Que poco a poco, pues, fui agarrando un poquito más de clientes. Entonces, ya ahí era mejor, que si a lo mejor, si bien yo me considero bueno técnicamente, pero dije, bueno, a lo mejor esto me limita la cantidad de proyectos que yo puedo sacar porque, pues, tengo yo un espacio limitado de horas. Entonces, si a lo mejor un proyecto que me iba a tomar antes, no sé, 2 meses, yo lo pude sacar en 1, pues va a ser difícil que el cliente entienda que se lo voy a cobrar como si lo hubiera cobrado 2 meses, aunque me haya tomado 1. Porque digo, bueno, pues es que lo saqué más rápido porque pues soy mejor, ¿no? Pero no, pues lo hiciste de volada. Entonces dije, bueno, de todas maneras me estoy limitando a mí mi capacidad de producción, porque mi capacidad de producción soy yo. Entonces, ahí lo que hice es que un día me dijeron que si no quería agarrar un practicante, me hablaron de la universidad, tenemos buena relación con ellos, y les dije, pues sí, pues vamos a ver, y ya veo que lo pongo a hacer, ¿no? Entonces, pues agarré un practicante, resultó muy bueno. Entonces, pues me comenzó a ayudar poco a poco a resolver ciertos problemas, ¿no? Y ya fue como que, ok, ahí comenzó el primer practicante, después conseguí un cliente grande, y firmamos un contrato ahí, en el que yo le iba a dedicar 2 programadores directo a ellos, y pues los tuve que conseguir, ¿no? Entonces los busqué, lo conseguí, y ellos eran asignados a ese cliente, ¿no? Y pues ya lo que fue pasando ahí poco a poco es que después contraté otros más, pero como yo también tenía que vender, ahí ya no estaba yo tanto como programando, ¿no? De repente entraba y les ayudaba con algo, pero pues a veces yo salía a otras reuniones de otros proyectos o prospectos que estaba buscando y que se convirtieran en clientes, y pues de repente la gente se quedaba sin cosas que hacer. ¿Por qué? Porque yo no les había dicho o no había tenido chance de avisarles, mira, el cliente pidió esto, esto y esto, entonces vayan haciéndolo. O no les definía cuáles eran las prioridades. Entonces yo volví a lo que... Tú mismo te convertiste en un cuello de botella para tu equipo, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces ahí fue cuando te das cuenta, ¿sabes qué? Primero el cuello de botella era yo porque yo hacía todo. Y luego contraté más gente. Y luego el cuello de botella fui yo otra vez porque pues la gente, yo trataba de vender y pues la gente no tenía las actividades o no sabía qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y ahí fue donde ya incorporé a la project manager, a la gerente, y le dije, mira, tú me vas a acompañar a las reuniones, te vas a conectar conmigo, y lo que el cliente vaya pidiendo lo vas a ir capturando acá, me vas a ayudar con estimaciones. Entonces, de forma que ella me ayudó a armar los planes y evitar que yo tuviera tiempo muerto con la gente que no me estuviera sentada esperando sin nada que hacer, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde la fui incorporando. Y ahorita en la parte comercial, que otra vez el cuello de botella ahorita soy yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo dependo de yo vender y hacer las propuestas, presentarlas. Entonces, ahorita lo que tengo que hacer es que si ven, ahorita por tercera vez soy el cuello de botella, tengo que levantar el comercial para que me ayude con la parte de la venta. Entonces, es un tema que sí da miedo porque dices, bueno, es que voy a meter más gente y qué onda con esto, pero pues o crecer o morir. Entonces, pues tú decides, ¿no? Entonces, yo fue a base de necesidad y fui creciendo en personal conforme la misma empresa me lo permitió, ¿no? Y sí, cada vez que incorporamos a alguien más, pues te da miedo, te da incertidumbre porque pues te que hacer la nómina. Pero, pues la idea es que eso también, ese mismo miedo o esa misma ansiedad te empuje a hacer que conseguir más proyectos y moverte. Entonces, pues es el Reid Hoffman, que es el creador de LinkedIn, dice que el emprender es como aventarte del precipicio e ir construyendo el avión lo que te vas cayendo, y pues yo creo que es una analogía también muy, muy acertada, ¿no? Sí, ¿no? Como me he sentido muy identificado cuando mencionabas esto de que da miedo contratar personal. Porque, como tú dices, como tienes que luego asegurar
una remuneración extra a una persona, ¿no? Lo que implica que tienes que vender más proyectos, ¿no? De manera permanente. Así es. ¿No? Y quizás no diera tanto miedo si hubiera más flexibilidad laboral, ¿no? Pero no sé cómo será exactamente en México, estimo que no es muy diferente que Perú, en España, pero nos la ponen difícil al momento de contratar colaboradores, ¿no? Es decir, una vez que los contratas, ya no puedes luego despedirlos, tienes que pagar indemnizaciones enormes. Entonces uno dice, bueno, igual, lo necesito, tengo que crecer, pero uno siempre se lo piensa varias veces, sí, que realmente lo necesite, ¿no? Para poder contratar. Si no, sería, creo, más flexible, más cómodo poder contratar. Si no necesitas, sería más dinámico el mercado laboral si no hubiera tanta regulación, ¿no? Y creo que incluso favorecería mucho más también a los empleados para que consigan trabajo mucho más rápido, ¿no? Sí, es un tema muy complejo, ¿no? O sea, porque, digo, esas regulaciones por algo están ahí, ¿no? O sea, también han de haber habido empresas abusivas. Entonces, pero yo creo que algo, o una forma de como de repente lo solucionamos de vez en cuando, es subcontratar o trabajar por proyectos. ¿Sabes qué? A lo mejor, si yo veo que me hace falta más gente, en lugar de contratarlo como un empleado de tiempo completo, pues te subcontrato por este proyecto para durar X cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, de esa forma tú lo puedes hacer también. Y si ya después te vas dando cuenta que yo hacía al principio, sí le hice, o sea, subcontrataba varios trabajo, pero después me fui dando cuenta que, pues, como trabajaba con básicamente freelancers, pues no les podía exigir tanto el tema del tiempo o el tema de que, oye, necesito que estés aquí a esta hora, esta reunión, es que estoy en mi trabajo normal, me dicen. Entonces dije, no, pues si quiero un poquito más de control sobre eso, pues ya tengo yo que contratar a alguien de base que me ayude con eso. Pero me sacó del apuro un momento, y es una forma o una medida temporal que puedes sacar para poder, en lo que tú incorporas tu propia mecanismo. Entonces, es como, otra vez, ¿qué quiero resolver yo? Quiero resolver que tener alguien que me ayude, qué variables tengo, el tipo de contratación, cuánto le pago, la expectativa o la exigencia que le voy a tener, ¿no? Entonces, pues yo puedo jugar con eso, y es, a fin de cuentas, pues ese es el juego. O sea, cómo hace uno, cómo mueve uno las variables o su entorno para lograr el propósito, que el propósito pues esté en tu empresa y que te vaya bien y todo esto. Y relaciono esto que dices con lo que mencionabas sobre el no tener miedo de que te roben, ¿no? Ajá. Porque, claro, al inicio la propuesta de valor de tu compañía eres tú, tu talento, tu conocimiento, pero luego estás sistematizando esa propuesta de valor al ir identificando justamente qué aspectos justamente puedes delegar, dividir, ¿no? Entonces al final esa propuesta de valor que ofreces es todo un sistema grande, ¿no? Entonces probablemente quienes tienen ese miedo, sistema, no digo sistema informático, sino todos los recursos y la organización, ¿no? Y el know-how que es necesario para ofrecer esa propuesta de valor. Entonces, probablemente quienes tienen ese miedo de que, ay, me van a robar mi negocio, mi idea, mis clientes, es que justamente no están creando esos sistemas, ¿no? Ya no digo sistemas de software, sino sistemas de organización, de cómo estás sistematizando la generación de tu propuesta de valor, ¿no? La entrega de tu propuesta de valor, ¿no? Quizás no estás delegando bien, probablemente ese sea parte del problema, ¿no? O dividiendo justamente los aspectos claves en distintas especializaciones. ¿Cómo lo ves? Pues sí, no, pues bien fácil. No digo, no, o sea, realmente es sumamente complejo, es muy difícil, pues, o sea, pero yo creo que también es el tema de quitarte el miedo, es el tema de aventarte, digo, tampoco aventarte por aventarte, ¿no? Pero creo que sí, al fin de cuentas, si lo piensas, pues cómo lo hicieron las empresas grandes, ¿sí? O sea, cómo lo hizo Coca-Cola, o sea, había una persona que se sabía la receta y probablemente le dio miedo compartirla a más gente para que hiciera, pero pues si no hubiera sido un changarrito que tenían ahí en la esquina, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hicieron ahorita? Hay mecanismos, pues hay formas, hay gente que lo ha estudiado, y si tú de plano no lo encuentras, puedes leer casos de esos de ahí. O sea, cómo le hicieron, por ejemplo, las empresas consultoras grandes, Deloitte, Ernst & Young y todo eso,
pues probablemente era uno o dos al principio que trabajan ahí. Entonces, creo que nuestro trabajo como emprendedor en un camino a volverte empresario o a volverte ya nomás dueño de la empresa, que ya no la operes, pues es el ir creando esos mecanismos, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablando de nosotros como técnicos o desde el punto de vista tecnológico, le ayudamos a clientes a sistematizar sus procesos con herramientas, pues es lo mismo para nosotros, ¿sí? O sea, ¿cómo le hago yo? Si yo me di cuenta que mi empresa tiene 3 áreas: la parte comercial, la parte de las ventas, la parte administrativa y la parte operacional. Entonces dije, ok, pues lo que tengo que hacer es que tengo que hacer que, número 1, eso ya no dependa de mí. Y número 2, ¿cómo le hago para que dependa de otra gente? Y número 3, ¿cómo le hago para que si esa gente no está, no se me caiga? ¿Sí? Entonces, vas armando procesos, vas diciendo, tú chamba es hacer de aquí y no más. ¿Sí? Y si haces eso bien, todo lo demás va a funcionar bien. Entonces vas armando los distintos engranajes del motor para que al fin de cuentas funcione por sí solo. ¿Sí? Es un proceso muy complejo, es un proceso que toma mucho tiempo. Por lo menos a mí me ha tomado bastante tiempo. Pero creo que también me he dado cuenta que de repente hay empresarios ya mayores que yo, mucho más grandes, que el negocio sigue dependiendo de ellos. Entonces, si nunca pensaste en eso y toda la vida fuiste tú la empresa y fuiste tú el hombre empresa, pues cada vez va a ser más difícil. Entonces, contrario a que si estás en una etapa temprana y piensas en esto, pues puedes ir poco a poco montando los mecanismos. Al fin de cuentas, no pasa nada. O sea, si no lo haces, pues no te pasa nada, tienes tu trabajo. Pero, ¿qué quieres entonces? ¿Quieres tú trabajar para ti mismo o quieres tú tener una empresa que trabaje para ti? Entonces, es como otra vez otra analogía. Tú decíamos que tú eres un carpintero y yo puedo ser el carpintero más capaz o el más fregón de todo el mundo, ¿no? Y gente de todas partes del mundo va a venir a mí para que les talle esta puerta grabada de la imagen de su mamá y soy todo un artesano, ¿no? Y a lo mejor cobro muy bien y me va muy bien por hacer ese artesano. Ok, va. O quieres ser tú el dueño de IKEA, esta empresa de muebles, ¿no? Entonces, y yo quiero vender, a lo mejor no voy a vender mesas que son artesanales, con un diseño muy complicado, pero pues lo voy a vender a todo el mundo. Entonces, ¿cuál quieres ser tú? No está mal ninguno de los dos. Los dos son buenos. Y todo esto alineado otra vez a lo que decía yo. Tus valores, tu cultura, ¿qué quieres? ¿Qué esperas tú? Yo quiero poder tener libertad sobre mi tiempo y quiero poder hacer lo que yo quiera, cuando quiera. Y solamente trabajar con los proyectos que me representen un reto artístico o creativo. O no, o yo quiero tener una máquina que se encarga de vender mesas que puedo vender a todo el mundo de una forma sistematizada. Entonces son esos dos extremos. A lo mejor tú eres uno u otro, o a lo mejor estás por el medio. Pero ve pensando cuál es el que quieres. Ve, si comienzas por un lado y no te gusta, cámbiate al otro. O sea, tienes chance, tienes tiempo. Pero ve pensando en eso, cómo te visualizas y ve creando los mecanismos para lograrlo. Claro, ¿qué es lo que quiere uno, no? No está mal ser un artesano, como dices. No. Ahora, por más artesano que sea, yo creo, mientras igual, en la medida que pueda escalar mi negocio, yo creo que mucho mejor, ¿no? Obviamente, al ser más artesanal tiene sus limitaciones, pero siempre voy a estar pensando en cómo lo escalo más. Pero claro, porque yo soy así. Habrá otro que dice, no, es que pensar cómo lo escalo más es un estrés para mí, y para mí la vida es fantástica, es cuando me concentro en una pieza y es mi manera de vivir y a mí me gusta así. Así es. Ah, bien, pues si eso te hace feliz, enhorabuena, ¿no? Yo siempre voy a buscar escalabilidad, qué sé yo, son distintas formas de pensar, ¿no? Correcto, así es. O sea, ¿qué quieres? Actúa eso. Y mencionaste esto de cómo hacen estas grandes Coca-Cola, ¿no? Me parece un gran consejo el hecho de leer sobre estos casos de éxito, siempre identificar cómo lo hacen, ¿no? Porque durante este transcurso de que uno hace cosas, ¿no? En tu caso, montar una empresa tú solo, hacerla crecer, contratar empleados, conseguir clientes, vamos, surgen muchas dudas, ¿no? Muchas preguntas, y qué mejor que recurrir a los libros o educarse por último, puedes hacer una maestría, pues, pero la idea es siempre ir constantemente aprendiendo,
¿no? Ya nos has dado, por ejemplo, el tema de la negociación, que fue un factor importante. Entonces sí, si estás empezando con tu empresa, probablemente tengas que leer un poco sobre libros de negociación. ¿Qué más nos has comentado? Ahora, ¿cómo organizas los equipos también, ¿no? Por ejemplo, entonces hay muchos temas que uno debe ir constantemente también, no dejando de lado, digamos, tiene que ir acompañando ese proceso de creación de empresa con un proceso de aprendizaje y reafirmación probablemente, ¿no? Porque ese es uno por sentido común puede llegar a ciertas conclusiones o puede pensar, yo creo que esto me funcionaría, pero qué mejor si descubres que así se aplica en el sector o que hay estos casos de éxito de que ya lo han aplicado, entonces con más confianza y lo implementas en tu compañía, ¿no? Sí, y mira, eso pasa, ¿no? O sea, de repente tienes un problema tú como emprendedor, como empresario y no sabes cómo resolverlo, ¿no? Y le preguntas a tus amigos, pero a veces no terminan de encontrar como la solución, ¿no? O sea, los rebotas con ellos, haces una lluvia de ideas, pero yo también me acuerdo que en algún momento cuando quería ver todo el tema comercial, pues yo solamente sabía el tema de manejarlo por referidos y participar en otras cosas, pero dije, esto no es escalable. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para resolverlo, no? Entonces dije, pues a ver, le preguntaba a mis amigos y no encontraba una respuesta que se me hiciera como que satisfaciera mi necesidad, ¿no? Entonces dije, a ver, yo no soy el empresario más exitoso del mundo, no estoy ni cerca, pero hay otros que sí. Ok, y los que miro aquí en la comunidad tampoco veo que te resuelvan lo que yo quiero. Todo el mundo lo hace de esta forma y yo creo que es de una forma diferente. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a quedar aquí? Pues no. Entonces, ¿qué haces? Buscas mentores a través de los libros, ¿sí? Entonces, decir, ok, ¿quién tiene un negocio similar al mío? ¿Quién tiene un negocio de servicios que le venda B2B y que lo venda de la forma en la que yo quiero hacerlo? Tal y tal. Ok, ¿cómo lo han hecho en ellos? Y te pones a estudiarlos, te pones a ver qué es lo que ellos publican, qué es el contenido que han generado. Si alguien escribió un libro, pues ya esa persona le dedicó meses, a veces años, a plasmar su conocimiento en un libro de 200 hojas. Entonces, de ese libro, con que te quede una idea que te ayude con esto, ya se pagó el tiempo que le dedicaste a leer el libro y el costo del libro. O sea, entonces, es pensar, ¿quién ha resuelto este problema antes? Muchas personas lo han resuelto. Y pasa a estar en un libro. O sea, yo puedo leer libros de gente. De hecho, aquí tengo uno que todavía no comienzo a leer de Marco Aurelio, que esto es de, no sé, el Imperio Romano, ¿no? Entonces, y él administraba el imperio y era un emperador y tenía muchos problemas. Y pues habla de eso ahí. Pues entonces, yo no administro el Imperio Romano, pero, o sea, pero de repente tengo uno que otro reto que a lo mejor también se presentó y puedo ver cómo él los maneja y cómo lo resolvió y me puede dar una inspiración para yo resolver el problema que tengo en la mano, ¿no? Entonces, creo que el tema de ser empresario o el ser emprendedor es una carrera muy compleja, es muy completa también, te pones muchos sombreros, tienes que ver la parte operativa, la parte comercial, la parte administrativa, tienes que tener un poco de noción de todos, y la forma de hacerlo porque, bueno, yo salí de ingeniería y yo no sabía nada del tema empresarial. Entonces, pues, ¿cómo lo fui haciendo? Pues poco a poco, a base de errores, aventándome, equivocándome, me costó mucho tiempo, desveladas, trabajar años, 7 días a la semana, y pues nunca acabas, la verdad, o sea, nunca acabas, estoy seguro que, y lo que me he dado cuenta platicando con amigos que recién van comenzando o con empresarios que ya tienen corporativos completos, es que nunca se te quita, siempre es lo mismo, o sea, es el mismo juego, nomás con números más grandes, pero el mismo miedo, la misma ansiedad, los mismos retos de tener más clientes, cómo mantener mi parte operativa funcionando, son los mismos problemas que tienes ahorita que tienes un empleado, cuando tienes 10 o cuando tienes 10,000. Simplemente es el impacto que generas o la escala a la que operas lo que va a ser diferente, pero nunca vas a acabar. Entonces, esto es un tema de disfrutar el proceso, que te guste y irte preparando para pues, irlo logrando y pues poco a poco ir venciendo los obstáculos que se te vengan enfrente. Claro, pero dado que son problemas muy similares, mejor tener problemas con empresas de 5,000 empleados, obviamente empresas rentables, claro, que con empresas de 5, ¿no? Depende, o sea, la idea es, depende de qué ahí está. Así es.
Por ejemplo, a mí no me gustaría tener una empresa de 5,000 empleados. Yo preferiría mantenerme, ahorita somos 12 aquí en la empresa, y yo creo que más o menos quizás si pudiera ser mi empresa, o sea, yo por ejemplo, yo miro cuando iniciamos, inicié yo solo, y luego fuimos como 4 o 5, y ahí nos quedamos un rato, y luego fuimos como 10, y estuvimos como en ese rango, pero la facturación de la empresa, con esos de 5 a 10 empleados, pues se multiplicó N veces, sin multiplicar yo la cantidad de personas. Ah, correcto, sí. Mientras más escalable, mejor. Así es. Pero, es decir, tus ingresos incrementan exponencialmente, pero no así el número de colaboradores, ¿no? Es decir, es una empresa muy escalable. Así es. Entonces, imagínate esos ingresos que crecen a ese exponente, pero teniendo 5,000 empleados. Sí. Ya estamos hablando de billones en ingresos, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí sí sería interesante. Pero claro, si pierdes escalabilidad y ya un empleado más no suma X veces, quizás ya has llegado a un punto donde ya está muy maduro, digamos, la empresa, el mercado, el sector, y ya no conviene crecer más tampoco, ¿no? Así es. Sí, yo lo que haría es que preferiría, o sea, mi modelo de negocio sí es escalable, pero no es el más escalable. Entonces, yo lo que preferiría es llevar esta empresa a un cierto nivel en el que yo diga, ¿sabes qué? Creo que aquí está bien, y y con esos mismos recursos migrar a un modelo de negocios que sea aún más escalable. Entonces, es la forma en la que yo creo que conforme ya esta empresa está un poquito más consolidada, me voy a diversificar, ¿sí? Porque eso, ¿no? Entonces, pero ese es un problema que hoy no tengo que resolver. O sea, ese es un problema para Isaac del futuro. Simplemente saber como que, okay, para allá quiero ir manejando el carro, pues para allá, cuando llegue ahí, pues ya le daré la vuelta que corresponda, ¿no? Claro. Lo que pasa es que todavía hay otros problemas que resolver, como dices, ¿no? Ahorita estás delegando tu área comercial y van a seguir surgiendo cosas que vas a tener que delegar, pero va a llegar un punto en donde todo funcione sin Isaac, ¿no? Y ahí dirás, oye, ahora ¿a dónde miro, no? Ahora quiero hacer esto otro, ¿no? Y ahí empiezas pues a diversificar, ¿no? Así es. Bien. Y habías mencionado estos casos de empresas de éxito, de que de cómo le hacen, ¿no? Y realmente estas firmas, ¿no? Que uno menciona, esas grandes multinacionales, entienden muy bien esto que tú has descubierto y aplicado, ¿no? Siendo tan joven como empresa, que es que el talento es clave y hay que desarrollarlo, ¿no? Porque ponte esas firmas como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, McKinsey, al final son una máquina de contratar talento y tratar de conservarlo, ¿no? Al final muchos se van a ir, pero justamente su juego está en cómo siguen incorporando talento a sus sistemas. Así es. Y los tratan de mantener y los hacen crecer y los conservan si son buenos, ¿no? Así es. Y pierden mucho, desde luego, pero esos que pierden, pues, salen, hacen empresas y son exitosos también por su lado, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos aplicando eso, ¿no? Contratas practicantes, los entrenas, haces que crezcan, algunos irán, pero estás tratando de alimentar esa rueda de generación de talento, ¿no? Así es. Y te diré, hablaste que quizás los miedos continúan. No dijiste miedo, que los problemas al final o las cosas que hay que resolver finalmente, así sea una empresa grande, son las mismas. Uh-huh. Sin embargo, algo que me ha pasado es que los miedos van disminuyendo, ¿no? Seguramente también te ha pasado. Sí. Van disminuyendo los miedos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya no tengo miedo de contratar. Contratamos todos los meses un montón de personas que entran a nuestro flujo de desarrollo de talento. Uh-huh. y porque ya me estoy preparando para la empresa que voy a hacer el año que viene y al año subsiguiente y al año subsiguiente. O sea, sé que incluso mucho del talento que contrato no es que esté de más, pero probablemente no lo necesiten ahorita, pero sé que lo voy a necesitar en 6 meses cuando ya pasen a juniors, por ejemplo, ¿no? Porque ya justamente como he logrado delegar y mi foco se puede centrar en otro tipo de cosas, la empresa empieza a crecer, ¿no? Y uno ya tiene más claro ese crecimiento. Así es. ¿Te pasa algo como eso? Sí, pues digo, te vas dando cuenta de que tus capacidades van creciendo. O sea, yo
me comparo al principio cuando inicié y problemas que tenía antes me tomaba a lo mejor una semana resolverlo, y ahorita te lo resuelvo en una hora. O sea, y no estoy hablando de programación, o sea, estoy hablando de, ¿qué hago con este cliente o qué decido? Y son cosas como que, pues yo lo he hecho antes, pues dale sí. Y es tomar una decisión que a lo mejor antes me hubiera tomado mucho tiempo informarme, analizarla y luego decidirla, pues ahorita ya la decido directamente, ¿no? Entonces me hace mucho más eficiente a mí también, y eso hace, pues por consecuencia, más eficiente a la empresa. Entonces, pues conforme tus capacidades van creciendo, pues son tus capacidades de ejecución, de decisión, y pues también a qué escala puedes generar impacto, ¿no? Entonces, sí, pues te vas calando y te vas dando cuenta, o sea, es que lo que antes me daba mucho miedo, pues hoy ya no. Entonces, si ya no me da miedo, pues te avientas, más fácil hacerlo, y es más fácil que te des cuenta, ¿sabes qué? Sí me salió, o no me salió. No me salió, no pasa nada, se cancela ese plan y vamos por el otro plan. Y creo que algo que también ayuda a perder un poco ese miedo es el colchón financiero que uno va haciendo. Entonces la empresa, ya uno puede dormir más tranquilo cuando sabe, no sé, que puede cubrir su nómina los próximos 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Así es. Dime, y hablaste mucho de los libros, que son importantes porque es una fuente de conocimiento invaluable, pero ¿qué libros nos puedes sugerir o al menos contar que te han servido a ti, ¿no? Para que en base a eso podamos buscarlos, leerlos, ver si nos pueden servir a nosotros también. Sí, fíjate que me pasa que de repente cuando platico estas cosas referencio varios libros y la gente como que de repente piensa como que leo mucho, y la verdad es que no leo mucho, ¿eh? Entonces, pero los que he leído me han servido mucho. Entonces, uno que me sirvió mucho fue el de negociación que te dije. Se llama Getting to Yes o Llegando al Sí, que es de los creadores del proyecto de negociación de Harvard. Entonces, tienen una segunda parte que se llama, el primero es Llegando al Sí y el otro es Pasando el No. Ese no lo he leído, ¿no? Pero me dicen que está bueno. Okay. Ese me ayudó con el tema de negociación. Algo que también me ayudó a mí es, muchas veces como tu capacidad como líder está muy directamente relacionada a tu estado mental. O sea, si yo no me siento bien, o estoy como incómodo, o estoy ansioso, o tengo miedo, o estoy en depresión, pues probablemente las decisiones que yo tome en mi negocio no sean las mejores, ¿no? Entonces, algo que me ha ayudado a mí con ese tema del manejo como mental, de cómo pienso y el cómo decido, es que hay unos libros de una filosofía que se llama estoicismo. De hecho, el que te mostré ahorita de Marco Aurelio, no lo he leído ese tampoco, pero el que sí he leído es uno que se llama El obstáculo es la manera, o es el camino, ¿no? The obstacle is the way. El autor se llama Ryan Holiday, y ese me ayudó mucho. Y el resumen, como uno de los resúmenes de puntos del libro, es como que muchas veces de repente uno tiene un obstáculo en su vida y lo que está pensando es que, ok, tengo este obstáculo, ¿cómo le doy la vuelta, no? Pero la realidad de la vida es que muchas veces por donde está el obstáculo, por ahí es. Porque cuando superas el obstáculo es cuando creces. Entonces, si yo estoy sacando la vuelta a un tema, pues quizás estoy evitando crecer. Quizás debería de enfocarme en ese obstáculo y irme de lleno sobre él, de una forma inteligente, obviamente. Y pues superarlo, ¿no? Ese fue un libro que me ayudó. Otro libro también que me ayudó en la parte del negocio es lo que se llama Clockwork, o cómo hacer que tu negocio trabaje como reloj, o algo así. Que de ahí saqué el tema de encontrar cuál es la actividad principal de tu negocio. O sea, cuál es la actividad más valiosa de todo el negocio, la más valiosa de todo, y todo el equipo, todos deben estar orientados a resolver esa. Porque si se resuelve esa, lo demás se resuelve. Y que fue, lo que yo te dije, para mí en su momento ha sido la de que los proyectos salgan en tiempo. Que los proyectos salgan en tiempo me ha ayudado mucho a todo lo demás. ¿Sí? Porque salen en tiempo, yo tengo tiempo de dedicarme a otras cosas, que es enfocarme en el crecimiento de la empresa, ¿no? O a desarrollarla. ¿Cuál otro libro? Acá los tengo, déjame sumarme. Y
Creo que otro que también me ha servido es uno que se llama Originales híjole, no me acuerdo el autor, ahorita te lo busco, pero Bueno, y lo que ese te habla es de que de repente uno piensa que nos vamos a, que me tengo que aventar así sin riesgo, y ahorita que hablamos del miedo y quitarte el miedo, y de repente romantizamos mucho el tema de pues aviéntate y hazlo ya, y la verdad es que pues no, o sea, hay mucha gente que logró muchas cosas y que se arriesgó, pero se arriesgó, o sea, es como si estás, no sé, como Tarzán, ¿no? Que tiene una liana en una mano, y él no se aventó al precipicio a buscar otra. Se acercó y ya que vio que estaba una, entonces agarró la otra liana y se arriesgó con esa segunda, pero ya tenía la liana en la mano. Entonces, ese libro también te ayuda y te muestra muchos ejemplos de gente que lo ha hecho, empresas muy grandes que lo han hecho así, y que muchas veces pues suena más romántica la otra historia, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho eso, enfocarme también en temas como de crecimiento personal, no tanto el tema de enfocarme en conocimiento técnico, o sea, sí, obviamente, pero ya después cuando no estás operando tanto, tienes que ser un líder, y el tener una estabilidad emocional o el tener una forma de pensar más clara te ayuda mucho más que el volverte mejor programando, por ejemplo, ¿no? claro. Y ya saben, comunidad, varios libros recomendados que han servido, al menos, le han servido a Isaac. Y yo sumaré que así como es súper importante los libros, también es importante que se suscriban al podcast, porque sí, a invitados como Isaac que comparten su experiencia y lo que han hecho y lo que les ha servido, va a llegar a ustedes, así que suscríbanse al podcast. Síganlo, Isaac también, que está en las redes sociales, ¿no? Y me mencionabas, Isaac, que tú has hecho desde el inicio todo el tema de la venta y de conseguir los clientes. Uh-huh. Y eso es un poco raro para un programador, no sé. Yo trato un montón con programadores y no necesariamente son los más afines a vender. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te aventuras a poner una empresa y tú mismo salir a vender? Me parece algo retador y súper complicado. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, la verdad es que yo pues, siempre he sido como muy amiguero, la verdad. Entonces, tiene muchos amigos y cosas así. Entonces, yo no es como que entiendo el perfil como estándar de los programadores, que de repente suelen ser un poquito más retraídos y así. Y yo me di cuenta de eso. Y cuando me di cuenta que las habilidades que estaba aprendiendo en la universidad servían, para qué servían o cómo le pudieron ser valiosas a las empresas, pues ahí fue donde yo dije, voy a comenzar a hacer esto y lo voy a comenzar a ofrecer. Y me salió, se me ocurrió, o sea, yo nunca quise ser emprendedor, no es algo como que tuviera toda la vida, pero pues el ser emprendedor es vender, porque si no vendes, pues no hay negocio. Entonces, el ir aprendiendo a vender, y el ir aprendiendo que mi venta no es como un vendedor a lo mejor de carros, o a lo mejor un vendedor de, no sé, sartenes, de que no, es que imagínate esto, y que no sé, y que le meten mucha faramalla. Pues no, mi venta es como cuando yo le platicara a un amigo y mi amigo tiene un problema y quiere resolverlo, pues es igual así. O sea, yo le digo, ok, ¿qué problema tienes? Va, pues mira, tienes estas opciones y las puedes resolver de A, B o C, y yo te recomiendo que hagas esta, y pues tomaría ok, ¿y qué implica? Y les platico, o sea, sin intentar endulzarles el oído. Simplemente pues sé que lo que le estoy recomendando es bueno, confío en mi recomendación, y lo trato yo como si fuera una conversación con cualquier persona. O sea, al principio sí te intimida y te da miedo, y de repente como que no, ¿qué van a pensar? ¿Y qué sabe este mocoso del negocio, no? Pero pues también antes como que me iba muy arreglado a las reuniones, porque decía, no, pues que me vea muy profesional. Y ahorita la verdad es que no, o sea, sí me voy en camisa, pero es una camisa relajada, muy Levi's, en tenis, y simplemente, pues ahorita ya tengo mucho más que demostrarles que sé de lo que estoy hablando. Pero también al principio, cuando me di cuenta que el pensar que yo mi
mi juventud era como debilidad, más bien era fortaleza, pues aproveché eso, ¿no? Y tratar de no intimidarte y platicar como platicas con un amigo. Simplemente pórtate profesional, llega a la hora que dijiste que ibas a llegar, cumple con lo que dijiste que ibas a hacer y actúa de forma íntegra, y pues cumple lo que dices. Eso es la venta, eso es toda la venta. Entonces, no es como que yo nací siendo muy vendedor o todo eso, pero algo que sí te ayuda mucho el ser programador para el tema de venta es que te ayuda a analizar los problemas muy rápido. Y si implementas el tema de escucha activa, que de repente como que estás platicando con la gente y ni siquiera lo dejas terminar y lo quieres ya completar, eso afecta mucho a tu venta, afecta mucho la percepción de la gente y no está escuchando. Entonces, aprendiendo eso o aprendiendo técnicas, que para eso somos buenos los programadores, para detectar técnicas y ejecutarlas, aprendiendo esas técnicas de venta o patrones de comportamiento, pues simplemente los implementaba en mi discurso, que para mí trataba como una plática. Entonces, cuando yo voy con un cliente nuevo, pues primero que nada me presento, les platico de qué hemos hecho, les digo, mira, hemos trabajado con empresas de tal giro, hemos hecho esta, tal es similar a la tuya, y pues platícame qué problema tienes y te veo si te puedo ayudar, o si no, pues te voy a decir que no. Entonces, no me encargo de hacer toda esa farmaya, pues. Entonces, que a lo mejor de repente uno como programador puede pensar, no, es que yo no soy así, yo no soy de esa forma. No tienes que hacerlo. O sea, no están esperando que así lo seas, nadie, y el que seas como tú eres realmente va a transmitir más confianza que estés inventando una personalidad. Mira, así tú lo dices con súper relajado porque ya lo tienes recontra claro, pero es que acabas de develar lo que es una buena venta, ¿no? Empiezas diciendo, quiero que me platiquen cuál es su problema. O sea, de entrada te centras en el cliente, en escuchar. Entonces, has llegado a esa conclusión de una manera muy natural, digamos, ¿no? Pero realmente es lo que a un vendedor lo que suele fallar, en lo que suelen capacitar justamente en que haga todas esas cosas que tú has descrito y que lo manejas de una forma muy natural. Y has develado un secreto que yo tenía escondido, pero ya que lo has dicho, lo reafirmaré. Los developers son buenos vendedores. Obviamente no todos, no se puede generalizar, pero es que se ha generalizado un estereotipo de que el developer es más bien retraído, pero no es así. O sea, realmente son muy hábiles, tienen una capacidad enorme de aprender por sí mismos, de identificar problemas, de abstraer problemas, ¿no? Para simplificarlos, para ver cómo resolverlos, y son excelentes vendedores. Sí. Lo tenía como secreto porque ahora, si ya es difícil conseguir programadores ahora, imagínate lo difícil que es cuando los empiecen a reclutar para procesos comerciales. Pues, de aquí a que los descubran, probablemente puedes encontrar otro secreto por ahí. No me preocuparía. Claro. Hemos estado con Isaac González. Ha sido un gusto enorme escucharte, que compartas tus experiencias. Espero seguir sabiendo de ti, qué proyectos nuevos estás sacando. Ojalá nos podamos reunir en otra oportunidad, seguir escuchando de qué proyectos tienes, qué nuevos retos has tenido que enfrentar, qué nuevos cuellos de botella has encontrado que has tenido que poder delegar. Ha sido muy interesante. Te dejo para que nos digas cómo podemos seguirte y te despidas de nuestra comunidad. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Fernando, por la invitación. Estuvo muy divertida la plática. Y si alguien me quiere buscar, pueden encontrarnos como 4.0. Aquí abajito estoy viendo que está el Instagram en todas partes, así. Pueden buscar 4.0 en todas partes. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Bueno, en TikTok estoy como Isaac de 4.0, pero si nos buscan así, sí me encuentran. También estamos en LinkedIn. Ahorita estamos haciendo una estrategia interesante en LinkedIn como 4.0 desarrollo de software. Lo pusieron acá abajo. Y sí, probablemente si buscan así 4.0 Mexicali, quizás, que es donde soy yo, podemos encontrarnos ahí. Ahí viene mi página de internet. Pueden poner, o si pueden poner la página de internet también, creo que es el mejor punto, y ya linkea hacia todos lados, ¿no? Que cualquier cosa que tengan referente a algún proyecto que quieran hacer, o a lo mejor si alguien nos está viendo aquí
y no es tanto un tema de un proyecto, es más una pregunta, manden un mensaje con mucho gusto, ahí cuando me lo manden me doy el tiempo y les respondo, trato de responder a todos. Querida comunidad, hasta la próxima semana. Como saben, estamos todos los miércoles y los sábados, infaltable, al menos durante esta temporada, con ustedes en vivo en este podcast. Un abrazo. Gracias.